Cain Lator era un guardia imperial que protegía a su maestro, aunque éste había enloquecido al pactar con un demonio. Cain fue derrotado por su amigo, el líder rebelde Halo Reston. Halo grita a Cain, preguntándole por qué giró su espada al final cuando podría haberse rendido. Cain ha sido libre para decidir durante los 29 años que ha vivido. Sin embargo, él ve la muerte como la auténtica libertad. Finalmente cierra los ojos mientras su amigo Halo llora y le ruega que despierte, pero ya es tarde. Cain pronto se encuentra en el reino de los muertos. Es una extensión de nada, pero Cain lo ve como libertad. Se pregunta por qué su amigo Halo está llorando como un bebé. Cain se encoge de hombros, pensando que Halo se las arreglará solo. Está por acomodarse para disfrutar de la libertad que le dieron, cuando una luz brillante aparece a su lado. De repente Cain se encuentra en un entorno extraño. Ha renacido como un bebé, pero sorprendentemente, no como cualquier bebé. Ha renacido como el nieto de Halo. Resulta que le han dado un nombre, y ahora es Charon. Karen no puede creer que Halo ahora sea viejo y arrugado, pero lo más frustrante de todo es que ha renacido como el nieto de Halo. Años después, Karen recibe lecciones de historia de su tutor. Él le lee un libro popular, escrito por Halo. El evento entre Halo y Caín ocurrió hace 45 años. Halo redactó que Caín falleció junto al emperador tiránico hace 45 años. No logró impedir que su maestro se desviara, pero es un emblema de lealtad inquebrantable, ya que se mantuvo a su lado hasta el final. Al terminar el capítulo, el tutor pregunta a Charon qué piensa. Antes de contestar, Charon quiere saber la opinión del tutor. Él dice que el duque Halo solo deseaba restaurar el honor de su amigo. La historia de la amistad entre Halo y Caín era famosa. Al decir esto, Karen se levanta y pregunta a su tutor si está seguro de lo que afirmó. Con seriedad, Karen le dice a su maestro que cree que su abuelo realmente guarda rencor contra su amigo, por lo que intenta inmortalizar su nombre. El profesor se sorprende al escuchar esto y exige más información sobre lo que Karen está insinuando. Karen dice que Halo debió haber resentido a su amigo porque no se unió a él para rebelarse contra el malvado emperador, sino que se opuso a él. Karen cree que Halo hace esto para castigar a su amigo. Parece que Caín solo deseaba una muerte tranquila sin ser visto como héroe, pero Halo hace lo opuesto. Al final, el tutor nota que Karen podría tener razón, ya que hubo informes de que el duelo entre Halo y Caín terminó muy rápido, lo cual es raro porque ambos tienen habilidades similares. El tutor se da cuenta de que Caín pudo haber preferido morir antes que darle a su amigo una muerte digna. No puede creer que un niño de 10 años llegue a una deducción tan brillante. Sin embargo, sabe que no puede coincidir con lo que dice C porque el ducado lo acusará de blasfemia y lo ejecutará. En ese momento, Karen alivia la tensión en la sala, diciéndole a su tutor que solo bromeaba con él y eso es todo. El maestro suspira aliviado. Tras su lección con el profesor, camina por el pasillo y describe cómo es el nieto menor de Halo. Karen no cree que Halo haya decidido hacerlo un héroe. Llega al templo y encuentra a su padre Pale, rezando a su ser divino. Karen se acerca a su padre preguntándole si está preocupado por su ceremonia de despertar, y si por eso está rezando. Pale admite que sí, y se disculpa con Karen, diciéndole que no pudo despertar con ningún poder. A diferencia de sus dos hermanos mayores, Pale reza mucho porque teme haberle pasado su rasgo inútil a Karen. Karen pone su mano en el hombro de su padre y le dice que no importa lo que digan los demás, él es el mejor papá. Esto casi hace llorar al viejo, quien abraza a Karen y le dice que él también es el mejor hijo. Pale le hace cosquillas en las mejillas antes de sugerir ir a comer como siempre. Karen le dice a su padre que quiere carne. Esa noche Karen se acuesta pensando en la ceremonia de despertar. Recuerda que en su vida pasada, él y Halo hablaron sobre la ceremonia y cómo era solo una vieja tradición polvorienta. Parece que es una ceremonia para desbloquear el poder mágico innato de alguien. Incluso en su vida pasada, a Karen nunca le importó mucho la magia o el poder. Siempre ha deseado la libertad solo para alejarse de la gente y todo. Karen ya había activado su poder mágico, sin embargo, optó por permanecer en silencio. Desea comunicarle a su padre que no debería preocuparse. Luego, Karen y sus padres van a la estación de tren. Su madre le comenta que tecnologías como el tren son posibles gracias al apoyo de su padre. Karen se alegra al escuchar esto, pero Pale intenta ser modesto, pidiendo a su esposa que no lo halague tanto. Luego, Karen le dice a su padre que está orgulloso de él y sus logros. Aunque Pale no tiene magia, él solo es responsable del 30% del resto de las finanzas del ducado. Karen está feliz de tener padres confiables, y los ve como los verdaderos padres perfectos. Poco después, el tren llega a la finca principal de la familia Reston, llamada la Fortaleza del Mar Azul.
Karen puede ver a Halo desde dentro del tren, y debido a que Halo lo ha convertido en un héroe, Karen está preparado para convertirse en todo lo contrario. Quiere asegurarse de que los problemas de Halo sean en vano, ya que planea ser el peor Reston en la historia de los Reston. Cuando el tren llega, los recibe el gran mayordomo, Heinrich, junto con los mayordomos de la mansión. Karen nota de inmediato que los caballeros son especiales porque detectaron rápidamente que ha despertado su maná. Esto le dice a Sharon que los caballeros son mucho mejores que los idiotas que tienen en su territorio. Sharon sabe que su abuelo se enterará de esto muy pronto, pero no le importa. Heinrich los guía al palacio principal. Al entrar, Pales debe saludar a otros miembros de la familia. Karen no tiene opción más que esperar en una de las salas por su padre. Karen se pone junto a la ventana para ver la belleza de la fortaleza. Sin nada que hacer, considera ir a la biblioteca. De repente, su primo Leo aparece detrás. Leo se sorprende de que Karen ya piense en ir a la biblioteca justo en su primer día en la fortaleza. Leo comenta que los rumores sobre él siendo un ratón de biblioteca son ciertos. Luego, empieza a criticar a Pale y su incapacidad para despertar su magia, sugiriendo que Sharon es igual. Leo le sugiere que estudie para al menos ganar dinero como su papá. Karen se enfurece al oír esto y avanza furiosa hacia Leo. Leo libera su aura, intentando asustar a Karen. En ese momento, Karen revela su verdadera naturaleza. Una gran cantidad de aura sale de su cuerpo mientras habla de Leo como si fuera un perro. Leo se queda impactado al ver el poder aterrador que emana de Karen. Tiene que preguntarle a Karen cuándo despertó su magia porque su padre no se lo mencionó. Karen le responde a Leo que su propio padre tampoco sabe que ha despertado su magia. Después de expresar esto, Karen le comenta a Leo que se presentará un inconveniente, ya que Karen desea ser un nieto problemático. Claramente, no necesita más competencia en ese aspecto. Leo casi se desmaya del miedo mientras le pregunta a Karen qué planea hacer. Una vez que Karen le ha informado a Leo de su plan, decide que golpearlo es la siguiente mejor opción. Leo solo puede quedarse parado como un buen niño de mamá mientras está a punto de ser golpeado por nuestro protagonista. Más tarde, Pele se entera por Heinrich de que Sharon ha despertado su magia. Obtuvo esta información de los caballeros que los acompañaron a la finca. Rafael está sorprendido de que Karen haya despertado y no haya dicho nada. Rafael es el segundo hijo de la familia y es muy bueno en matemáticas. Rafael luego se gira para mirar a su hermano Pale, preguntándole si planeaba decírselo. Pale les asegura que él tampoco estaba al tanto de todo el asunto. El primer hijo, Tails, insta a Rafael a que deje de hacer acusaciones infundadas. Tails sabe que Pale no tiene magia, así que podría no saber que su hijo ya la despertó. Están conversando cuando un mayordomo entra apresurado diciéndole a Heinrich que debe ir. El mayordomo entonces ve a Rafael en la habitación, le informa lo que ha sucedido y Rafael ya está furioso, listo para destrozar a Karen. Pale intenta decirle que se calme porque debe haber sido un malentendido, pero a Rafael no le importa. Llega a la sala de espera y encuentra a su hijo desfigurado tras ser golpeado brutalmente por Karen. Karen finge ignorancia mientras saluda a sus mayores, pero Rafael lo agarra. Rafael quiere golpear a Karen mientras exige saber por qué golpeó a su hijo así. Pale se apresura hacia su hermano para intentar detenerlo sin miedo en su voz. Karen le dice a Rafael que golpeó a Leo porque insultó a su padre. Karen incluso le pregunta a Rafael qué habría hecho él si alguien hubiera insultado a su padre. Esto enfurece mucho a Rafael, quien piensa que Karen es un desastre total. Pale intenta calmar a su hermano, pero Rafael se gira hacia él y lo reprende duramente por criar tan mal a su hijo. Antes de que todo se intensifique, Heinrich entra en la habitación diciéndoles que se calmen. Heinrich revela que el propio Halo ha decidido que él será el juez del caso. Pele rápidamente aparta a su hijo de Rafael ya que su padre ha hablado. Pele le pregunta a su hijo si está bien y él le asegura a su padre que sí lo está. Con esto, Heinrich sugiere que es hora de que se dirijan a las cámaras de Halo. Sharon está listo para ver a Halo después de mucho tiempo. Al llegar a las cámaras de Halo, él pregunta a Sharon por qué provocó un incidente tan grande al llegar a la fortaleza del Mar Azul. Pale intenta mediar por su hijo, pero Halo le aclara a Pale que la pregunta no es para él. Halo quiere escuchar directamente de Karen. Halo está bastante seguro de que Karen no hace las cosas sin pensarlo dos veces, así que quiere escuchar de él antes de emitir su juicio. Karen se impresiona de que Halo escuche su versión antes de decidir castigarlo. Luego, le dice a Halo lo mismo que a Rafael. Karen dice que se ocupó de Leo porque insultó a su padre. Rafael se enfada e intenta interrumpir a CN, pero Halo golpea la mesa con enojo y llama a Rafael al orden, diciéndole que sepa cuál es su lugar. Rafael, asustado, se disculpa rápido con su padre por interrumpir. Halo dice que es simple, ya que pueden llamar a Leo para obtener detalles del evento. Luego, Halo pregunta a Heinrich si Leo terminó el tratamiento y Heinrich confirma. Le asegura a Halo que traerán a Leo a la oficina. Halo entonces le dice a Karen que tiene otra cosa que preguntarle.
Karen ya sabe lo que le preguntará y le dice a su abuelo que despertó hace 3 años. Incluso Pele se sorprende de que hayan pasado 3 años desde que Karen despertó su magia. Luego, Halo pregunta por qué ocultó la información a su padre. En el fondo, Halo está impresionado de que Karen despertara su magia solo. Karen dice que no sabía que era magia, y lo descubrió tras leer un libro. Cuando se dio cuenta de que era magia, Karen le dice a Halo que decidió guardarlo en secreto por diversión. Nada serio. Karen menciona que fue más divertido ocultarlo porque los caballeros en su territorio son demasiado tontos para notar que ha despertado su magia. Luego, Halo le pregunta si hay algo más que añadir a lo que le contó y él dice que sí. Justo entonces, Leo entra en la habitación con la cara vendada. Halo le pregunta a Leo si es cierto que insultó a su tío. Leo tartamudea antes de hablar y Siron rápidamente interviene, diciendo a Halo que lamenta haber golpeado a su primo, aunque él habló mal de la incompetencia de su padre. Incluso Leo se sorprende al oír las palabras de Karen, ya que está exagerando. Leo quiere negarlo, pero una mirada rápida a la cara aterradora de Karen le indica que está perdido si intenta hacerse el listo. Halo entonces le pregunta a Leo nuevamente si lo que dijo Karen es verdad. Leo no tiene más remedio que admitirlo, diciéndole a su abuelo que era cierto. Halo decide entonces no emitir su juicio todavía. Dado que la ceremonia de despertar es al día siguiente, les asegura que su castigo se les dará después de la ceremonia de despertar. Con esto, despide a sus hijos y nietos de sus aposentos. Más tarde esa noche, Halo conversa con Heinrich sobre Charon. Ambos están de acuerdo en que Charon es un chico interesante. Halo está impresionado de que Charon despertara su poder hace 3 años y lo mantuviera oculto. Además de esto, Halo cree que Charon está cuestionando la habilidad de los caballeros que asignó al territorio de Pele. Halo cree que el chico le está diciendo sutilmente que estaba descuidando a su hijo. Heinrich no cree que sea el caso y le dice a Halo que debe estar exagerando las cosas. Halo argumenta de manera diferente, diciendo que exactamente ese es el caso porque puede sentir que Charon es de una clase diferente. Sin embargo, está seguro de que si hay algo especial en Karen, lo sabrán al día siguiente, en la ceremonia de despertar. Halo tiene curiosidad por ver si Karen completará la ceremonia de forma segura, y si lo hace, está interesado en ver qué poder se despertará. La noche siguiente, Karen se une a su padre, abuelo y los ancianos de la familia. Mientras caminan al bosque, Karen percibe lo hábiles que son los ancianos, a pesar de haberse retirado del servicio activo. Tails y su hija Leona están con ellos. Rafael y su hijo malcriado Leo también están presentes debido a que toda la familia está reunida. Karen se da cuenta de que todo esto es mucho más importante de lo que pensaba. Llegan rápidamente a su destino, la imponente piedra del juramento. Halo declara que es momento de comenzar la ceremonia del despertar. Les dice a los participantes que una vez que pasen por la grieta abierta por la piedra del juramento, encontrarán un mundo materializado por la piedra del juramento. Parece que el mundo que muestra el juramento varía para cada uno. Halo dice que la ceremonia acaba cuando el participante usa el arma obtenida allí para destruir ese mundo. Después de escuchar todas las instrucciones, Karen cree que está listo. Halo saca su colgante y realiza un simple hechizo que resuena con la piedra del juramento. Esto deja una luz cegadora que brilla en el cielo. Halo luego insta a Karen a entrar en la grieta que acaba de abrirse, a menos que tenga miedo. Pale está preocupado por su hijo, pero Karen le asegura que estará bien. Sin embargo, Karen sigue siendo muy meticuloso con todo el asunto de usar el arma que encuentra más allá de la grieta para destruir el mundo. Como disfruta destruir cosas, cree que sería muy fácil para él hacerlo. Justo cuando casi desaparece en la grieta, escucha a su abuelo diciéndole que venza su miedo. Karen entra y pronto se encuentra en un lugar conocido. Este era el palacio donde peleó para proteger a su maestro, el malvado emperador. Los cuerpos de sus hombres están por todas partes y Karen se pregunta por qué la grieta le muestra esto. Karen piensa que la grieta quiere que se sienta culpable por las muertes de sus camaradas inocentes. Karen sigue subiendo las escaleras del palacio hacia el trono. De repente, oye una voz que le dice que su mundo es cruel y desolado. La voz lo llama Hijo de los Lobos Azules. Se le dice que ha llegado el momento del pacto, y la voz promete cumplir lo que se hizo con su antepasado. Karen intenta adivinar si la voz que está escuchando es la de un demonio. La voz entonces le dice que la sangre que fluye por sus venas no puede ser invadida por un demonio insignificante. La voz le insta a superar su miedo y ascender al trono. Karen finalmente llega a la sala del trono y nota que hay algo sentado en el trono. Este era un trono que el emperador quería proteger tanto que tuvo que hacer un trato con un demonio. Karen se siente culpable de que él y sus camaradas murieran por eso. Al llegar al trono, la voz le da la bienvenida en nombre del clan azul. Entonces, Karen ve una espada en el trono, y la voz le dice que es su arma. Karen se sorprende al ver esto porque es su querida espada que le dio el emperador. La espada es la espada demoníaca Ruina. La voz insta a Karen a infundir su mana en la espada.
Karen teme hacerlo porque es una espada demoníaca que devora el alma del usuario. La voz le dice a Karen que los pensamientos malignos de la espada fueron expulsados por Halo. La voz dice que lo que Karen ve es solo una forma distorsionada puesta por un demonio. La voz insta a Karen a que agarre la espada y la despierte, porque solo él puede hacerlo. Karen se pregunta si realmente está bien que toque la espada. Tiene miedo de volver a ser su antiguo yo que tomó innumerables vidas al obedecer las órdenes del emperador. En ese momento, recuerda que Halo le dijo que venciera su miedo. Finalmente, se da cuenta de que la ceremonia de despertar no es solo para obtener un arma, sino para que el heredero de la familia que ha despertado la claridad azul supere su miedo. Dado este caso, Karen agarra la espada. Sus ojos se iluminan de inmediato mientras la espada comienza a resonar con él. De repente Karen se encuentra en la zona de claridad. La espada cambia de forma mientras el aura roja se desvanece. La voz le dice a Karen que no sabe por qué la espada la encontró así, pero originalmente es la de su padre fundador, Rael. La voz le informa a Karen que la espada que tomó su abuelo también era la espada de un padre fundador. Pero a diferencia de su abuelo, la razón por la que la espada no fue registrada en la historia es que posee un poder completamente diferente al poder que su familia suele ejercer. Karen agarra la espada y el maná de la espada comienza a filtrarse en su cuerpo, causándole un dolor inmenso. Sin embargo, la voz le insta a soportar el dolor mientras el maná recorre su cuerpo. Karen sonríe al notar que la energía de maná en su cuerpo se intensifica por la increíble sensación que experimenta. Karen entiende que el maná azul es asombroso. Karen luego pregunta a la voz sobre el verdadero nombre de la espada. La voz contempla la espada, hablando de cómo ha decapitado a innumerables demonios y devorado sus poderes. La voz continúa con el Glaze al mencionar que la espada es una que incluso los demonios temían, por lo que su existencia fue borrada de la memoria. Es una espada nacida del profundo mar del norte, un lugar oscuro pero puro. La voz finalmente revela el nombre de la espada, y se llama la espada de la ejecución, la guillotina. Karen está asombrado por la apariencia y el poder de la espada. La voz le dice que la espada se parece a la oscuridad del mar profundo, adaptándose bien a su destino. Karen decide preguntar a la voz quién es. Supone que la voz es del clan azul, el dragón guardián de la familia. Pero la voz le dice a Karen que todavía no tiene el poder para saber su verdadero nombre. La voz menciona que Karen puede hallarlo en el mar del norte si algún día logra dominar el mar. Luego, Karen pregunta a la voz cómo salir de la grieta, y la voz indica que ya debería ser evidente para él. A Karen se le ocurre que necesita destruir el trono. Sin dudarlo, Karen destroza el trono en pedazos, ya que esto es lo que siempre ha querido hacer. Mientras tanto, la familia espera que Karen salga de la piedra del juramento. Halo ve que Pale está inquieto y le dice que no lo esté. Halo comprende su preocupación, pero le pide que se tranquilice. De repente, la piedra tiembla y una luz brillante surge en su centro antes de romperse, dejando a todos sorprendidos y atónitos. Justo entonces, Karen sale de donde debía estar la piedra, rascándose la cabeza. Al ver cómo todos lo miran, sabe que ha vuelto a estropear algo. De repente nota que la piedra del juramento no está. Pale se lleva las manos a la cabeza, asustado, sin poder creer que la piedra se rompió por la ceremonia de despertar de su hijo. Sharon intenta actuar con calma frente a su abuelo, distrayéndolo de la piedra hacia el arma en su mano. Halo observa mejor el arma y se da cuenta de que es la guillotina que perteneció a su antepasado. Era una espada borrada de la historia familiar, transmitida oralmente al jefe y a los ancianos. Halo se pregunta por qué ha aparecido de repente. Se pregunta si el tiempo del pacto se está acercando. Se da cuenta de que Karen sostiene la espada también, y se pregunta si no le tiene miedo. Karen simplemente responde que no le tiene miedo. Halo luego revela que hace mucho tiempo, sus antepasados, que no pudieron cumplir su pacto con el dragón azul para aniquilar a los demonios que cruzaban desde el fin del mundo, dejaron atrás la piedra del juramento como prueba del pacto, prometiendo al futuro que esperaban pacientemente a aquel que algún día cumpliría ese pacto. Karen aparece con la espada misteriosa, y Halo se pregunta si él es el elegido para cumplir el pacto. Luego, Halo levanta la mano y declara que Caronte, hijo de Pale, es miembro legítimo de la Fortaleza del Mar Azul. Añade que es un descendiente directo elegido por la guillotina y digno de heredar el estilo espiritual del mar. Rafael no puede creer que el mocoso que golpeó a su hijo sea el que está recibiendo el estilo espiritual del mar. Pell corre hacia su hijo para preguntarle si está herido, pero él le asegura que está bien. Incluso Tails se sorprende por el giro de los acontecimientos, ya que pensaba que conocía todas las armas de la historia, pero nunca había oído de la guillotina. Además de eso, la mera visión de la espada le provoca escalofríos. Una vez que todo está resuelto, Halo le dice a los miembros de su familia que es hora de irse. Cuando Halo se da la vuelta para irse, Rafael llama a Tails para quejarse. Le pregunta si había oído de la espada antes, pero Tails dice que no. Rafael está claramente enfadado y listo para destruir cosas, pero Tails le pide que se calme, diciéndole que no es momento de pelear entre ellos.
Momentáneamente, Pele y su esposa se preparan para regresar a su territorio, pero Karen se quedará atrás debido a su entrenamiento en la estación. Pele le pregunta a Karen si estará bien, y él dice que sí. Heinrich asegura a Pele que la fortaleza del Mar Azul es el lugar más seguro. Pele coincide, pero le dice a Heinrich que no le preocupan los enemigos externos. Está más preocupado por amenazas internas. Al mismo tiempo, se consuela pensando que sus hermanos no actuarán precipitadamente mientras su padre esté presente. Heinrich le comenta a Pale que Sabina será la persona que heredará el estilo del mar espiritual para Karan. Al escuchar que su tía se hará cargo, Karan suspira con alivio. Sabine Reston es la hermana de Halo y es conocida como una maestra que es tan hábil como el propio Halo. En algún momento incluso fue referida como el Lobo Blanco. Pale le dice a Sharon que Sabina siempre lo ha apreciado, así que le pide que no le falte al respeto a su tía. Sharon asegura a su padre que hará lo posible para no hacerlo. Heinrich menciona que Halo planea prepararle una residencia en la fortaleza del Mar Azul, lo que significa que puede visitarla cuando desee. Pale se emociona al oír esto, ya que al fin recibe trato de familia. Pale agradece a Heinrich por su ayuda y dice que ahora puede irse sin preocupaciones. Pale acaricia la cabeza de su hijo y le dice que siempre puede acudir a él si necesita algo. Luego, Pyle y su esposa se van. Más tarde, Heinrich lleva a Karen al lugar donde Sabina espera. Karen comenta lo ansioso que está por ver a su tía abuela. Heinrich le sugiere que no llame a Sabina abuela, ya que no le agrada. Karen toma el consejo en serio, pero se pregunta qué tiene de malo que a una anciana la llamen abuela. Pronto llegan a la cámara de cultivo de la fortaleza del Mar Azul, que solo está disponible para los descendientes directos de la familia. Heinrich le informa a Karen que Sabina lo está esperando adentro. Añade que Leo también está esperando dentro de las cámaras. Cuando Karen se entera de la presencia de su primo en las cámaras, ya piensa en cuánto dolor le va a infligir. Heinrich menciona que Rafael pidió que Sabina fuera la mentora de su hijo. Karen corre emocionado a las cámaras, ansioso por ver a su primo. Heinrich observa que las cosas se volverán más animadas en la casa después de mucho tiempo. Al llegar a la entrada, Karen ya percibe un gran poder mágico emanando desde el interior. Justo entonces, oye la voz de Sabina desde dentro de la casa, preguntándole por qué no entra. Karen abre la puerta con cuidado y saluda. Karen se sorprende al ver a Sabina, y su asombro se refleja en su cara. Incluso Sabina se da cuenta de esto, y sabe que Karen está en shock porque ella luce como una joven hermosa y deslumbrante, y no como Karen esperaba. Karen se pregunta si Sabina reconstruyó su cuerpo con magia. Deduce que este es el reino del Caballero de las 8 estrellas. Sabina le dice a Karen que salga de su trance y deje de mirar como una lámpara. Le insiste a Karen que se siente con las piernas cruzadas. Le dice a Karen que se siente junto a Leo, y Leo ya tiembla al ver a su primo acercarse. Karen lo empeora al acercarse mucho a Leo y decirle que su posibilidad de verse ha aumentado. Una vez que Karen está en posición, Sabina revela su sorpresa de que él sepa que ella es el Lobo Blanco. Karen menciona que le gusta estudiar, por eso aprendió mucho sobre historia. Sabina nota que Halo no bromeaba al decir que Karen es interesante. Karen se interesa y pregunta a Sabina qué comentó su abuelo sobre él. Aparentemente, Halo le dijo a Sabina que Karen es un chico interesante y que le caerá bien. Halo también añadió que Karen es un chico que debe navegar el vasto océano para que algún día pueda gobernar el mar. Y por esto, Halo quiere que Sabina se convierta en el faro de Karen solo con ver lo que Karen desea. Sabina ya está de acuerdo con su hermano en que Karen tiene un talento inmenso. Ella cree que su talento es también interminable y vasto, lo compara con el de un mar abierto. Sabina cree que Karen es como una ola salvaje e indomable. Pero él tiene potencial para un día gobernar el mar. Sabina está ansiosa por disfrutar enseñando a Karen el camino. Sabina inicia su lección diciendo a los chicos que la posición de piernas cruzadas es la base esencial para el entrenamiento de mana. Ella afirma que es completamente posible entrenar el mana estando de pie, pero primero deben superar la etapa inicial. Sabina demuestra a qué se refiere liberando su mana mientras está de pie frente a ellos. Leo se cubre los ojos por el aura abrumadora, pero Karen mira a Sabina para presenciar la increíble forma del mana azur. Sabina luego revela que la técnica de dominación del mar es un método que utilizan para gobernar el mar. Sabina explica que pueden crear y manejar océanos dentro de sus cuerpos con el mana Azure. Cuantos más océanos controlen, más poderosos se vuelven. Es cuando logran manejar 8 océanos que alcanzan el nivel de 8 estrellas. Pero la etapa donde pueden operar los 8 océanos como uno solo se llama el nivel de 9 estrellas. Aparentemente solo hay 3 niveles de 9 estrellas en el continente y en el imperio. Solo una persona ha alcanzado ese nivel, que es Halo. Cuando Karen escucha esto, su determinación de superar a Halo en esta vida arde en su cuerpo. Sabina nota esto y se da cuenta de que Karen tiene un fuerte deseo de poder. Sabina ya está anticipando su proceso de entrenamiento con Karen en breve. Ella enseña a los chicos cómo permitir que su maná fluya a través de sus cuerpos.
Ella lo compara con olas que son agitadas al principio. Sabina se queda asombrada al ver el nivel de maná que emana del cuerpo de Karen. No puede creer que Karen apenas haya despertado, pero ya está mostrando niveles de maná tan aterradores. Lo compara con Leo, quien ha aprendido técnicas de dominación del mar desde los 2 años. Aunque Leo ha estado aprendiendo esto durante años, todavía no puede estar al lado de Karen con lo que Sabina está viendo. Sabina también nota que Karen está trazando sus propios pasajes de maná sin necesidad de que le enseñen. De repente, Karen siente un dolor agudo y detiene el entrenamiento de maná, sorprendiendo a Sabina. Ella está impresionada de que Karen perciba la tensión y se detenga antes de hacerse daño. Por otro lado, Leo se desmaya y Sabina corre a verlo. Dado que el entrenamiento de maná es peligroso, Sabina los vigila. Karen está decepcionado de lo débil que es su primo. Sabina no puede creer lo sereno que está Karen. Dado el ardiente deseo dentro de él de volverse más fuerte, llega a la conclusión de que Karen podría no necesitar un faro después de todo en ese momento. Sabina le dice a Karen que lo mantendrá seguro por 3 años. Le insta a que desarrolle la fuerza para protegerse durante ese tiempo. Karen lo reconoce y lo toma en serio. Poco después, ambos chicos van al campo de entrenamiento de caballeros. Karen lleva su espada, y Leo intenta decirle lo intimidante que es. Karen le grita a Leo, diciéndole que lo está evitando. La charla sobre lo intimidante que es la espada es por lo que la puso en la vaina que le dio Halo. Leo rápidamente aclara la situación, diciendo que está bien con cualquier forma en que Karen haga lo suyo. Se encuentran con el comandante de los caballeros del lobo marino, Ceras, quien informa a los dos jóvenes nobles que estará a cargo de su entrenamiento de ahora en adelante. Tras las presentaciones, Karen nota que Saris es de nivel 8 estrellas. Luego, Ceres les dice que no los llamará nietos del duque hasta que los reconozcan los caballeros del lobo marino, los lobos azules. Karen le sonríe a Ceres, expresando que no le importa el título, ya que no está acostumbrado a él. Reconoce que es una tradición ganarse el respeto de los lobos azules mediante habilidad y destreza. Ceres se impresiona por la reacción de Charon, ya que la mayoría de nobles habrían mostrado descontento. Como era de esperar, Leo lo miró con desdén. Ceres piensa que por fin ha llegado un sucesor con un cerebro adecuado. Pero cuando observa más de cerca la determinación de Karen, se da cuenta de que algo peor acaba de llegar a la casa. Ceres ve a Karen como un sinvergüenza aún mayor que Leo. 3 años después, Sabina y Ceres tienen una reunión con Halo en sus aposentos. Halo le dice a Sabina que deje de robar su licor, pero Sabina le responde, alegando que es el pago por haber enseñado a su nieto durante 3 años, lo cual fue su petición, por cierto. Halo sonríe, sorprendido de que ya pasaron 3 años. Luego pregunta a Sabina sus impresiones. Sobre Karen, Sabina lo resume diciendo a Halo que su nieto es un verdadero monstruo. Halo regaña a Sabina por llamar monstruo a su nieto. Luego le pregunta a Ceres sobre sus opiniones personales también. Sorprendentemente, Ceres comparte la misma opinión que Sabina. Ceres dice que Karen es excepcional en todos los aspectos, y esto incluye sus habilidades físicas, talento innato y su actitud y voluntad hacia el entrenamiento. Ceres va más allá y dice que Karen podría ser un prodigio mejor que Hugo, el primogénito de la familia Tails, quien es considerado un genio. Sabina luego le comenta a su hermano que la situación podría causar problemas en la familia si no se maneja bien. Ella indica que Charon influirá en la sucesión y esto podría dividir a los hijos de Halo. Sabina piensa que Rafael y Teles podrían ser una amenaza para Karen. Sabina dice que Halo podría controlarlo por ahora, pero cuando el talento de Karen se conozca en todo el imperio, será un problema. Halo también entiende todo lo que Sabina está diciendo, pero está tratando de mantener la calma. Sabina luego le pregunta a Halo si cree que su familia está acabada ya que la piedra del juramento ha sido destruida. Parece que el número de bestias mágicas que cruzan desde el Mar del Norte ha crecido mucho. Halo le asegura a Sabina que quien rompió la piedra también levantará otra nueva. Así levantó la piedra su fundador en ese momento. Sabina se sorprende al oír esto, ya que nunca lo había escuchado antes. Le pregunta a su hermano si es una profecía exclusiva para el jefe de la familia, y Halo responde que sí. Le dice que el tiempo del pacto se acerca. Esto le indica a Sabina que a Karen le impondrán una carga pesada. Ella pregunta a Hilo cuándo le dirá a Karen y él responde que lo hará en el momento adecuado. Más tarde, Pelle recibió una carta de su hijo preguntando por su salud. Karen le mencionó a su padre acerca de su entrenamiento y que requiere más dinero debido a que ya se le ha agotado. Heinrich llevó la carta a Pelle y le comenta que la fortaleza del Mar Azul ha cobrado vida desde que Karen se encuentra allí. Sin embargo, Pelle teme que Karen sobresalga demasiado y eso atraiga atención hacia él. Heinrich le dice a Pelle que podría ser complicado mantener la información sobre Karen dentro de la fortaleza. Es en este momento cuando Pelle se da cuenta de que Karen podría ir a una misión pronto. Pelle menciona su temor. Sabe que a sus hermanos no les gustará la creciente influencia de Karen en la fortaleza.
Luego Heinrich le dice a Pelle que Sabine tiene mucho cariño por Karen. Pelle recuerda que Karen le ha escrito en los últimos 3 años sobre cómo Sabina lo ha tratado. Bueno, escucharlo de Heinrich sirve como otro modo de tranquilidad de su parte. No obstante, Pelle ha oído que existe la posibilidad de que Sabine deje la fortaleza muy pronto. Heinrich luego le dice a Pelle que no necesita preocuparse por eso. Le asegura que Charon ha creado un vínculo fuerte con los caballeros de la fortaleza del Mar Azul. De hecho, le han dado un apodo para mostrar lo cercanos que son. El apodo es el joven perro loco de la fortaleza del Mar Azul. Mientras entrenaba con uno de los caballeros, Hans se pone a tope, obligando al tipo a rendirse rápidamente. Aparentemente, Hans es bastante fuerte para su edad, pero Karen es simplemente un monstruo, por lo que supera fácilmente al pobre chico, incluso se burla de él por tener músculos de globo. Hans le dice a Karen que ha oído rumores de que podría ir a una misión pronto. Sin embargo, Seras decidirá cuándo se desplegará la misión, no Halo. Hans piensa que, dado que Karen está en la capital, podría ser enviado al granero en el oeste del ducado, donde las bestias mágicas aparecen con frecuencia. Karen llama de inmediato la atención de Leo sobre esto, diciéndole que podrían ir a una misión pronto. Leo se preocupa al oír esto porque la última persona con la que quiere ir en una misión es el temible Karen. Al mismo tiempo, Leo sabe que si se desempeña bien durante la misión, sus padres estarán complacidos. Por otro lado, Pale luego le dice a Heinrich que hay otra razón por la cual le pidió que le entregara las cartas personalmente. Pale entrega a Heinrich una bolsa y le pide que mire adentro. Al parecer, los inspectores la hallaron en el carro de un comerciante que venía del barón de Belus. Heinrich mete la mano en la bolsa y se sorprende al ver que está llena de sustancias. Pale luego le dice a Heinrich que le gustaría que investigara el barón de Belus. Más tarde, Charon sale a hurtadillas de las cámaras de Cerus tras robar su licor y se topa con un tipo desconocido en la finca. El extraño busca a Halo, pero él está en la capital. Karen se acerca al tipo y al mayordomo, preguntando por qué llegan tan tarde. El mayordomo presenta al tipo, diciendo que es el barón Rowan de la casa Belus. Parece que tiene un asunto urgente que discutir con el duque. Rohan nota que la persona frente a él es Karen, el chico del que ha oído mucho. Al saber que el asunto es urgente, Karen decide escuchar. El mayordomo sugiere enviar a Rohan al comandante de los caballeros, pero Karen insiste en que está lista para escuchar porque es muy urgente. Por otro lado, a Rohan le preocupa por qué un niño lleva una botella de licor. El mayordomo luego se va después de decirle a Karen que informará a Seras sobre la presencia de Rohan en la finca. Rohan está impresionado de que Karen ya pueda tomar decisiones políticas siendo tan joven. Sin embargo, aún le inquieta la bebida que sostiene y se pregunta si así actúa la familia Reston. Tras escuchar a Rohan, Karen se entera de que un grupo de bandidos se ha instalado en las montañas del este del baronato. Además, las drogas han circulado en la zona desde su llegada. Para empeorar, los plebeyos también son secuestrados y vendidos como esclavos. Rohan dice que han tenido problemas para contener a los bandidos por falta de apoyo militar adecuado. Incluso su padre reunió a los pocos soldados que tenían para luchar contra los bandidos, pero sufrieron muchas pérdidas y su padre también salió herido. Rohan piensa que su familia y su pueblo sufren por su incompetencia. Tras escuchar todo, Karen expresa su descontento, diciendo que los bandidos merecen ser destruidos. Karen menciona que algo no encaja. Se pregunta cómo un grupo de bandidos comunes puede enfrentarse a un ejército siendo tan pequeño. Rohan luego menciona que hay informes de que los bandidos son desertores del Reino del Sur que está en guerra. Karen se da cuenta de que desde la destitución del emperador malvado, el ejército imperial, que fue reducido, se ha centrado en el sur debido a la guerra. Dado que no hay margen, Coran sabe que habrá brechas en el orden público. Karen decide seguir la teoría de Rohan de que los desertores se volvieron bandidos. Karen propone tomar una copa para animar el ambiente. Posteriormente, revela que la baronía de Belus colinda con el territorio donde reside su padre. Debido a esto, Karen no cree que pueda pasar por alto todo el asunto. De hecho, Karen se ofrece a ir personalmente para poder ayudar. Mientras toma el trago, Rohan se pregunta si realmente está bien aceptar una bebida de un niño. Karen sigue pidiéndole a Rohan que guarde el secreto de la bebida. Cuando el dueño entra, Seras le recuerda a Karen que ya le advirtió que no toque su licor. Rohan casi se congela de miedo cuando Saras entra. Saras le dice a Rohan que se relaje, ya que no podía saber sobre la bebida. Saras ha oído del problema de Rohan con los bandidos. Antes de nada, Seras le quita la bebida a Karen, diciéndole que el alcohol no es bueno para su edad. Luego, Seras le dice a Rohan que van a proporcionarle ayuda, ya que no pueden quedarse de brazos cruzados ante los problemas. Rohan se alegra de escuchar esto, y Seras le informa que pronto se organizarán tropas para acompañarlo a su territorio. Rohan se alegra de escuchar esto, pero de repente Karen interviene diciendo a Cerus que le gustaría ir. Seras no está de acuerdo porque se enfrentarán a bandidos que podrían ser peligrosos. Rohan se sorprende al ver que Karen está realmente serio sobre ir al territorio para ayudar.
Rohan concluye que Karen aún es un niño, aunque entrena en la casa principal. Seras reconoce el entusiasmo de Karen, pero le hace saber que ir a la batalla es algo completamente diferente. Seras planea enviar a Karen al oeste, donde sabe que el peligro no es tanto. Seras le dice a Chiron que no está listo para enviarlo a una batalla incierta, pero Karen le dice a Seras que tiene una oferta atractiva. Leo es asignado a Karen para que puedan ir juntos a una misión. Leo está devastado, pero Karen está emocionado mientras le recuerda a Leo que están a punto de embarcarse en su primera misión juntos. Resulta que Karen pidió que Sabina los escoltara en la misión. Sabina dice que también estaba emocionada cuando tuvo su primera misión. Rohan, por otro lado, teme que su familia sea destruida si algo les pasa a los nietos de Halo. Zeros puede ver a través de él y le dice que se calme, asegurándole que nada va a pasar. Le informa a Rohan que Sabina está allí para protegerlos, así que no tiene de qué preocuparse. Justo entonces, Sabina menciona que no tiene planes de ayudar a menos que vea que los niños están a punto de morir. Esto inmediatamente envía a Rohan a otra ola de miedo de la que acaba de escapar. Saras trata de convencer a Sabina de cambiar de opinión, pero Sabina explica por qué no debe ser vista con los niños. Una vez que todo está listo, el tren llega. Sabina nota lo nervioso que está Leo, mientras Karen, en cambio, ansía entrar en acción. Luego, Sabina le ofrece palabras de aliento, diciéndole que piense en cuánto ha trabajado estos 3 años. Le hace saber que ahora tiene la oportunidad de ser reconocido con orgullo como miembro de los Lobos Azules. Como siempre, Karen se burla de su hermano, preguntándole si siempre espera a que alguien lo empuje antes de actuar. Al subir al tren, Leo se da cuenta de que el momento de demostrarse a sí mismo ha llegado antes de lo que esperaba. En el tren, Sabina les dice a los chicos que la razón por la que no puede mostrarse es que los bandidos huirán en cuanto se enteren de que ella está en la zona. Como ninguno quiere que esto pase, ella propone quedarse tras bambalinas. Sin embargo, Rohan está preocupado por confiar la misión a Leo y Karen. Incluso nota que Karen no muestra ningún signo de miedo a pesar de que es su primera misión. Leo, por otro lado, tiene la preocupación reflejada en su rostro. Leo recuerda cuando su madre le regañaba por llevarse bien con Karen, aunque él lo golpeó hace años. La madre de Leo le dice que Karen es su rival, no su amigo. Sin embargo, Leo discutió con su madre que Karen no es su rival. Menciona que su primo Hugo, considerado un genio, no logró las 3 estrellas hasta los 14 años. Leo revela que Karen alcanzó 4 estrellas a los 13 años, mientras él llegó a 3 estrellas a los 15. Leo le dice a su madre que Karen es su meta, no su rival. Su madre creía que él sufría de un complejo de inferioridad, pero él dice que no es el caso. Leo ve la existencia de Karen como un impulso para mejorar. Leo está atrapado en este recuerdo hasta que Sabina lo llama. Sabina entiende que es su primera misión y que los nervios lo destrozan. Sin embargo, ella quiere saber si Leo puede abatir a un enemigo si se llega a eso. Sabina le dice a Leo que Karen es el tipo de chico que no duda en hacer lo necesario. Ella le dice a Leo que no dude de sí mismo porque sabe cuánto ha trabajado estos años. Después de todo, fue ella quien lo entrenó. Luego, Leo le asegura a Sabina que ha tomado sus palabras en serio. Pronto llega el anuncio de que el tren llegará al territorio de Baron Bellis en 20 minutos. Sabina se levanta de su asiento y les dice a los chicos que deben dirigirse a ella como su maestra para la misión y que ella también los llamará sus discípulos. Sabina camina hacia la ventana, sorprendiendo a Rohan. Él le pregunta a dónde va, y ella revela que necesita bajarse del tren antes de llegar a la estación del Barón para evitar que se corra la voz sobre su llegada. Están asombrados de que la dama salte de un tren en movimiento. Rohan se preocupa, pero Sabina le dice que sus sobrinos nietos están mirando, así que nadie lo culpará. Después de decir esto, Sabina salta del tren y desaparece en el terreno. Rohan se queda impactado al ver esto y empieza a preguntarse si toda la familia Reston es un grupo de personas aterradoras. Momentáneamente, llegan a la casa del varón y visitan al varón herido en su habitación. Él se disculpa por recibir a los chicos mientras está sentado y les hace saber que su cuerpo no se lo permite. Karen le hace saber al hombre que no hay necesidad de que se preocupe. Le pregunta sobre sus heridas y él revela que le han dicho que ha superado el punto de peligro. Durante la conversación, Karen le pide al varón que le hable de manera informal. El hombre se impresiona al saber que Karen ha alcanzado la 4ª estrella, el requisito mínimo para ir a una misión. Karen lo confirma, pero decide burlarse de Leo mencionando que él todavía está en 3 estrellas. Incluso Leo no puede creer que Karen haya sacado el tema cuando literalmente nadie se lo preguntó. Dado que son de la familia principal, el varón menciona que tiene miedo de asignarles una tarea peligrosa. Karen entonces le dice al hombre que no pueden fallar ya que esto traería deshonra al nombre de la familia. Karen se vuelve hacia Leo para que lo respalde. Leo inicialmente se distrae antes de asegurarle al varón que no tiene de qué preocuparse. El varón comienza a toser y Karen sugiere que se vayan, ya que parece que el hombre necesita descansar.
El varón revela que se ha preparado un guía y que todo lo que necesitan hacer es seguirlo. Poco después, se les ve caminando por los bosques nevados, siguiendo al guía que se les ha asignado. Leo pronto llama la atención de Karen sobre lo que le preocupa. Cree que no pueden confiar en el guía, ya que existe la posibilidad de que esté aliado con los bandidos. Karen se impresiona al oír esto y felicita a Leo por usar su cerebro por primera vez. Luego, Karen coincide con Leo, diciéndole que el guía siendo un espía es cierto. Leo se sorprende de que Karen esté de acuerdo con él tan rápido y lo presiona para obtener más aclaraciones sobre la situación. Resulta que Karen tuvo una conversación con Rohan cuando llegaron por primera vez a la estación. Fue durante la conversación que Rohan reveló que planean utilizar a un traidor desde dentro. Karen estaba impresionado por este excelente método que planean usar. Después de escuchar todo, Leo le pregunta a Karen por qué no se lo dijo desde el principio. Karen dice que Leo estuvo nervioso todo el día y decidió no decir nada. Karen está emocionada por la oportunidad de ver a un traidor volverse contra sus mentiras. Al parecer, Rohan sabía que era un traidor, pero intencionadamente lo dejó para usarlo, lo cual es también brillante de su parte para hacer que todo parezca aún más real. Karen y Leo actúan como cebo. Los bandidos estarán felices de atrapar a los nobles, ya que obtendrán un alto rescate. Karen luego le dice a Leo que se prepare porque están a punto de llegar a donde se encuentran los bandidos. Tal como se predijo, llegan al lugar donde los bandidos están esperando. El traidor recoge su pago mientras sonríe, pero sin saber que solo es un peón. Sin embargo, Karen no pierde tiempo en sacar su arma, ya que está muy molesto por el hecho de que los bandidos están distribuyendo drogas en el territorio de su padre. Mientras tanto, en casa, Rohan pregunta a su padre si cree que Karen y Leo lograrán la misión. Su padre dice que debe haber una razón por la cual los dos chicos fueron enviados a la región. Sabe que deben haber estado seguros de sus habilidades. Además, el hombre dice que Karen en realidad le recuerda a Hela cuando era más joven. Dice que la confianza y actitud relajada de Karen son rasgos que un joven Halo tenía. El anciano asegura a Rohan que no hay nada de qué preocuparse. De vuelta en el bosque, Karen ha eliminado a la mayoría de los bandidos solo. Incluso su hermano no puede creer el monstruo que está viendo. Karen no muestra piedad mientras corta sus cuerpos como si fueran mantequilla. Uno de los bandidos le dice al líder de la unidad que sería mejor regresar a la base y pedir refuerzos. Sin embargo, el líder de la unidad es arrogante y no quiere perder contra un niño. Se lanza hacia Karen, amenazando con mostrarle de qué está hecho. Karen permanece impasible mientras el hombre se lanza. El aura azul de Karen envuelve el área y solo necesita un golpe en la cabeza para derribar al líder atacante. Leo se sorprende al notar que ha desenvainado su espada. Sin darse cuenta, Karen ha vencido a todos los bandidos, dejando solo a uno. Leo piensa que Karen podría ser un monstruo, pero su espada también es especial. El aura de la espada está literalmente abrumando a Leo. Solo mirar la espada le hace sentir que está a punto de que le corten el cuello. El último bandido vivo levanta rápidamente la mano para evitar unirse a sus camaradas en el más allá. Karen le pregunta cuál es su nombre y él revela que es Urja. Luego, Karen le pregunta si tiene una cuerda y él responde que sí. Momentos después, se ve a Karen y Leo atados juntos. Leo no puede creer que Karen haya hecho que Ura los atara y llevara sus armas. Karen le dice a Leo que deben actuar como cebo para hallar la base y que debe parecer muy convincente. Karen apela al sentido común de Leo, señalando que sería ridículo si ellos llevaran sus armas. Con la forma en que están atados, Karen cree que sería más convincente que Orha los capturó. También añade que Orha tiene que estar llevando sus armas, ya que es un pedazo de mierda débil a quien nadie creerá capaz de haberlos capturado. Orha los escucha, pero no puede hacer nada ya que su vida todavía le resulta muy valiosa. Karen entonces decide que sería beneficioso obtener más información de Urja antes de que lleguen a su base. Karen le pregunta si son desertores y él responde que sí. Urja revela que eran del 9º Regimiento, Batallón de la 13ª División de Infantería del Reino de Tsayes. Leo está a punto de interrogarlo cuando Karen interviene preguntando a Ura cuán grande es su grupo. Ura revela que son alrededor de 130 desertores, incluidos 2 magos. Karen está sorprendido de ver que hay muchos bandidos con los que puede divertirse. Por otro lado, Urja sabe que está en un gran lío porque, al juzgar por los ojos azules de Karen, puede ver claramente que es de la casa de Restoning. Después, Leo le pregunta a Ura por qué vinieron a esta región lejana. Urja dice que su líder prometió que ganarían suficiente dinero para vivir bien si lo hacían. Karen se sorprende al ver que el líder de un bandido tiene un mago acompañándolo. Karen cree que algo no está bien, pero tendrá que esperar para averiguarlo. Pronto llegan a la base de los bandidos. Los vigilantes se sorprenden al ver a Ura acercándose con rehenes. Preguntan dónde están los demás y Urja miente diciendo que sus camaradas fueron tras los guardias de los 2 niños que atrapó. Urja exige que abran la puerta y ellos obedecen. Sin embargo, sus compañeros notan que está actuando muy sensible y creen que es porque se emociona por recibir elogios del jefe, lo cual será su primera vez. Mientras caminan por el campamento de bandidos, Karen nota que Ura es realmente sensible, a pesar de estar con ladrones. De repente,
Kara siente un poder extraño en el aire. Resulta que su espada también reacciona a eso. Justo entonces, ven un círculo mágico rojo oscuro delante de ellos, dejándolos atónitos. Karen rápidamente se da cuenta de que lo que ven es magia negra. Karen le dice a Ura que corte las cuerdas de sus manos cuando esté libre. También le dice a Leo que desenvaine su espada porque la necesitará pronto. No ha terminado de decir esto cuando los esqueletos emergen del círculo mágico. Urja salta atrás con miedo y se esconde tras los dos niños. Resulta que los bandidos ya estaban listos para Karen y Leo. Karin alza la vista y ve arqueros en el techo. En el balcón, el líder de los bandidos da la bienvenida a los niños a su campamento. Karen observa que el mago oscuro no está a la vista y supone que se oculta en algún lugar, recitando su hechizo. De repente, Karen toma un giro oscuro. Pone su espada en el cuello de Erja, amenazando con matarlos si los bandidos se mueven. Incluso Leo está sorprendido de que todo se haya vuelto una situación de rehenes. Es un giro sorprendente, ya que los nobles no deben hacer cosas que no honren su nombre. El líder de los bandidos se sorprende al ver a un noble como rehén cuando deberían ser el pináculo del honor. Sin embargo, el líder de los bandidos le dice a Karan que está cometiendo un error. Le recuerda a Charon que el propósito de tener un rehén es cuando tienen valor. Le hace saber a Karin que Urja es totalmente inútil para él, así que es libre de acabar con su vida si lo desea. Karen se decepciona al oír que el bandido veía a Urja como basura, retira su espada del cuello del hombre y se disculpa por intentar usarlo como rehén. Después, Leo menciona que están en desventaja numérica. Pregunta a Karen si tiene un plan y él responde que sí. Karen le dice a Leo que solo necesitan vencer al líder de los bandidos. En este punto, Karen está llena de ira y su maná azul brota de su cuerpo. El comandante lo nota y se da cuenta de su error. Karen le dice a Leo que se encargue de los esqueletos mientras él se ocupa del comandante. Una vez que Karen da sus instrucciones, corre hacia el comandante sin perder un segundo. Uno de los esqueletos ataca a Leo, pero él logra bloquear el ataque. Leo se pregunta cómo manejará solo una horda de esqueletos. El comandante intenta detener la carga de CNE ordenando a sus arqueros que lo derriben, pero Ron es demasiado rápido. Karen lo alcanza antes de que pueda siquiera reaccionar y ataca a sus soldados con una técnica de espada que los derriba a todos de una vez. Karen parece un demonio al aparecer frente al comandante. Se contiene de matarlo, pero le corta la mano. El comandante cae al suelo con dolor mientras sostiene su brazo afectado. Karen se burla del comandante, diciéndole que debería haber atacado antes si ese era su plan. El comandante se sorprende de que la fortaleza azul aún tenga hombres, aunque su fuerza ya está al límite. Karen revela que la baronía desde la que opera está junto al dominio de su padre. Karen le dice al tipo que no lo matará, pero lo llevará de regreso a la fortaleza del Mar Azul. Luego, Karen se gira para ver a su hermano y se sorprende de que Leo realmente resiste contra los esqueletos. Karen anima a su hermano a aplastar a los esqueletos y mostrarles la fuerza de la espada Ola del Mar. El comandante luego le dice a Karen que no piense que ha ganado porque no hay garantía de que saldrá del campamento con vida. Karen luego le pregunta cuál es su nombre, y él revela que es Michael Knox. Karen procede a causarle más dolor a Michael empujando su espada en su rodilla. Michael grita de dolor y Karen le dice que ordene a sus arqueros que se retiren. Michael está tan dolorido que no puede desafiar a Karen. Les dijo a sus hombres que bajaran las armas y todos lo hicieron. Karen le comenta que le agrada por ser obediente. Michael no puede creer que ha sido derrotado por dos mocosos. Sin embargo, todavía tiene un as bajo la manga que mantiene oculto. Karen ve a través de Michael y se da cuenta de que todavía está ocultando algo. Karen cree que Michael está contando con sus magos oscuros. Karen se ríe de Michael por pensar que la familia enviaría solo a 2 niños sin un guardián con ellos. De repente, el círculo mágico se desvanece y los esqueletos se dispersan. Las puertas del campamento se rompen en pedazos, causando una fuerte explosión. Karen le dice a Michael que perdió tiempo y no pudo capturar al mago negro, pero hay alguien más encargado de eso. El miedo invade a los bandidos cuando Sabina entra al campamento con la cabeza del mago. Sabina luego se acerca a Karen y Leo, diciéndoles que se perdieron la parte más crucial de la evidencia. Sabina les informa que debido a esto su misión es un fracaso. A Karen realmente no le importa esto, pero le pregunta a Sabina si le gusta el método que utilizó. Sabina admite que le dará crédito a Kuron por entrar al campamento enemigo sin temor. Sin embargo, también resta puntos por usar la técnica del rehén. Karen empuja a Michael por las escaleras y él se horroriza al ver la cabeza del mago en el suelo. Sabina pregunta a Karen por qué usó la táctica del rehén. Karen revela que quería atacar donde los bandidos menos lo esperaban, ya que nadie pensaría que los nobles tomarían rehenes. Sabina está de acuerdo con esto y menciona que Karen es el mayor lunático que ha visto. Karen toma esto como un cumplido y le agradece a su tía. Michael, por otro lado, no puede creer que se enfrentó a lunáticos disfrazados de nobles. Sabina entonces sugiere que se dirijan al castillo de Bellis porque tiene muchas preguntas. En este punto, Michael sabe que está perdido, ya que la familia Reston es un grupo de raros.
Al dejar el campo de batalla, los aldeanos capturados fueron liberados de sus jaulas y comenzaron emotivos reencuentros. Las familias abrazaron a sus seres queridos con lágrimas de alegría, mientras Coron notaba al bandido Ora apartado, visiblemente agobiado por la culpa. Con tono burlón, Karen preguntó si sentía un pinchazo de conciencia. Le dijo a Ora que era pronto para eso. Por lo que sabían, podría acabar en la mazmorra del varón como sus camaradas. Karen añadió que, en lugar de ser encarcelado en la baronía, Orja sería llevado a la fortaleza del Mar Azul junto con su capitán. Cuando Leo preguntó si era seguro dejar a Orja sin atar, Karen explicó que necesitaban su ayuda para llevar a su capitán herido, pero advirtió a Leo que no bajara la guardia. En ese momento, un aldeano rescatado se acercó y defendió a Ora, preguntando si también sería castigado. Explicó que Ora mostró compasión genuina hacia los prisioneros, trayendo medicinas en secreto a los enfermos y compartiendo su comida con los hambrientos. El aldeano pidió misericordia. Sabina miró a Karen para conocer su opinión. Karen observó al sorprendido Orja y decidió que serían indulgentes, justificándolo al decir que Orja los había guiado al escondite de los bandidos. Ora, agradecido, juró lealtad a Karen, prometiendo servirle hasta morir. Leo interrumpió, llamando a Karen para mostrarle algo importante. Lo llevó a un barril con una gran piedra mágica brillante. Mientras los aldeanos celebraban y se burlaban de los bandidos capturados, Leo aseguró con confianza que el joven maestro ofrecería un banquete al regresar. Karen estaba absorto en sus pensamientos. Finalmente entendió por qué un grupo tan grande de bandidos estaba en una región tan pobre y remota. Una mina de piedras mágicas que ni la familia del varón conocía. Viendo la expresión calculadora de Karen, Leo le preguntó qué plan tramaba ahora. El barón Rohan y su padre llegaron pronto para saludar a los rescatadores. Rohan ordenó que los prisioneros fueran al calabozo y pidió a Sabina entregar al líder de los bandidos. Sin embargo, Sabina, alegando que era simplemente una guardiana, delegó la responsabilidad a sus estudiantes. Karen y Leo Rohan entonces invitaron a todos a un modesto banquete, pero Karen declinó, afirmando que necesitaban regresar a la fortaleza del Mar Azul de inmediato. Rohan mencionó la tarifa de la misión, admitiendo que la baronía no tenía recursos para pagarla completa, y pidió aplazar el pago. La expresión de Karen se volvió astuta. Empezó a insultar a la baronía, llamándola un lugar remoto entre los remotos, provocando a Rohan. Entonces Karen reveló que los bandidos no estaban tras monedas ni cautivos, sino algo mucho más valioso. Reveló la piedra mágica al asombrado Rohan, quien confesó que no tenía idea de que existiera tal mina en sus tierras. Teniendo todas las cartas en la mano, Karen declaró que él también tenía una propuesta que hacer. Propuso que la fortaleza del Mar Azul y el baronato de Velus desarrollaran juntos la mina de piedras mágicas, con la condición de que la fortaleza aportara el capital inicial y la seguridad. Rohan estaba atónito. Se preguntaba si este chico realmente entendía la magnitud de su propuesta. Pero rápidamente se dio cuenta de que tener a la poderosa familia Reston como socia en la mina de su baronía sería una ganancia enorme. Concluyó que Karen había calculado todo esto de antemano y se sorprendió por la audacia de un niño negociando a este nivel. Karen añadió que el acuerdo podría permitir una guarnición de caballeros en la baronía, resolviendo problemas de defensa y promoviendo el crecimiento económico. Cuando Rohan preguntó sobre los beneficios, Karen hábilmente desvió la pregunta, diciendo que no era razonable que un niño discutiera detalles tan específicos. En su lugar, sugirió que Rohan tratara el asunto con su padre. Rohan aceptó consultar con su padre y prometió ponerse en contacto pronto. Más tarde, Karen le preguntó a Sabina por qué había anticipado complicaciones en el escondite de los bandidos. Sabina reveló que el mago negro con el que había tratado no era un hechicero cualquiera. Era Tad Diahada, un criminal de alto nivel de segundo grado buscado en el Imperio y un mago del sexto círculo. Sabina reprendió a ambos chicos por distraerse con los peces pequeños, los bandidos, e ignorar la verdadera amenaza. Explicó que la fuerza genuina solo crece al enfrentarse a oponentes poderosos. Si hubieran derrotado al mago negro por sí mismos, no habrían perdido el tiempo con la chusma. Por esta razón, ella declaró la misión un fracaso, un juicio que Charon aceptó respetuosamente. Luego se dirigió a Leo, quien se había sentido algo ignorado, y lo sorprendió con elogios. Comentó que su desempeño había superado las expectativas, especialmente siendo su primera vez enfrentando a los no muertos. Ella lo animó a confiar en sí mismo y tener más confianza en el futuro. Mientras, en la fortaleza del Mar Azul, Halo volvió de la capital. Sus vasallos lo saludaron e informaron del regreso del caballero desde el oeste y que Karen, Leo y Sabina estaban de regreso de su misión. De repente, un mensajero real llegó con una carta urgente del Palacio Imperial. Halo abrió el mensaje y quedó visiblemente impactado por su contenido. El emperador, que no había mencionado nada antes de la partida de Halo de la capital, había convocado personalmente a su nieto Caron al Palacio Imperial. En el tren de regreso, Orja cargaba a su capitán herido, Michael.
Michael, todavía desafiante, intentó convencer a Orja de escapar juntos, pensando que había una brecha en la seguridad. Pero Orja lo golpeó con enojo y se negó, recordándole que lo había llamado inútil y prescindible. Cualquier lealtad que Orja hubiera tenido claramente se había roto. Al llegar a la fortaleza del Mar Azul, fueron recibidos por miembros de la familia. Con una sonrisa irónica, Pale comentó que los alrededores de Karen seguían igual de caóticos. Karen respondió bruscamente, amenazándolo en broma. A pesar de eso, Pale dio una cálida bienvenida a su hijo. Sabina se dirigió a Pale, diciendo que probablemente Halo lo había llamado por el lío que Sharon causó en la baronía de Velus. Mientras, Pale felicitó a su sobrino Leo por su gran actuación, señalando que la noticia del éxito de su misión llegó incluso antes que ellos. Leo sintió orgullo, esperando que su padre y abuelo estuvieran orgullosos. Caron, visiblemente cansado, dijo que iba a descansar. El ambiente cambió cuando Sabina preguntó a Pale si había oído algo sobre el cambiante panorama político del imperio. Pale respondió que la mayoría de las otras grandes potencias, excepto su familia, se estaban agrupando en torno a dos facciones principales, el Samanducado y el Marquesado de Díaz. Sabina añadió que Halo había planeado reuniones con varias familias en la capital para evaluar la situación, pero las canceló todas tras sus conversaciones con el emperador, que no dieron resultados satisfactorios. Pale explicó que las familias Salmon y Díaz apoyaron el derrocamiento del antiguo emperador y jugaron un papel clave en la instalación del actual. Como resultado, ahora tenían el control de facto del aparato político del imperio. Sabina lamentó la ironía de la situación de Halo. Él había cedido voluntariamente el poder central por la estabilidad del imperio solo para ser excluido de su futuro. Ambos concluyeron que la era de paz probablemente terminaba y que su familia ya no podía quedarse inactiva. Sabina, sin embargo, vio una ventaja estratégica. Lo que Caron hizo en Velus podría ser el desarrollo más útil ahora. Sus acciones dieron a la familia una justificación válida para enviar tropas a otros territorios bajo el pretexto de un desarrollo cooperativo. Ella describió a Charon como un chico interesante con un sentido del momento preciso. Pale se rió, diciendo que ella alababa mucho a Karen. Sabine lo corrigió, diciendo que no era un elogio, solo un hecho. Más tarde, Cerceras llegó para saludarlos, felicitando al grupo por someter a los bandidos fugitivos. Anunció que el interrogatorio del líder de los bandidos comenzaría de inmediato y que extraería toda la información posible. Cuando preguntó sobre la identidad de Orja, Karen explicó que por ahora, Orja todavía era considerado un bandido. Sin embargo, dado que había actuado como informante, debía ser tratado con suavidad y liberado. Luego, Karen mencionó que quería hacer de Orja su sirviente personal. Cerus aceptó este plan. Mientras Karen y Leo se preparaban para descansar, Cerus los detuvo, recordándoles que su misión no estaba completa y que aún debían presentar un informe. Karen preguntó si podían escribirlo juntos, y Ceras lo permitió enseguida. Karen intentó pasarle la responsabilidad a Leo, diciendo que él había hecho todo el trabajo duro durante la misión. Cuando eso falló, cambió a la persuasión, recordándole a Leo que su tío Tails leería el informe y que esta era una oportunidad excelente para que Leo ganara mérito destacando sus propios logros. El argumento funcionó, y Leo estuvo de acuerdo. Después de su conversación, Ceras ordenó que los prisioneros fueran detenidos. Mientras tanto, Sabina le lanzó casualmente la cabeza decapitada del criminal buscado, afirmando que el informe del chico sería suficiente documentación. Mientras Caron le deseaba a Leo suerte con el informe, anunció que iría a la sala de entrenamiento de Maná para practicar la cuarta forma que había desbloqueado, dejando a Sara asombrada por su dedicación. En ese instante, Halo llamó a un consejo familiar urgente. Dijo que la reunión fue motivada por nueva información hallada durante la reciente supresión de actividad demoníaca cerca del castillo. Pidió a Heinrich que llamara al comandante de los caballeros. Ceras trajo y mostró a Halo un trozo de piel demoníaca recuperado de la región de la cúpula celestial occidental. Halo, al examinarlo de cerca, reconoció la energía siniestra incrustada. Era maná oscuro y extrañamente familiar. Concluyó que pertenecía al emperador caído. Oye, Halo propuso dos opciones: o el remanente de la voluntad del emperador aún permanecía en el mundo, o el emperador de alguna manera seguía vivo. Sospechaba que esta revelación estaba relacionada con la actual agitación que se extendía por el imperio. Luego, Halo entregó otra noticia significativa. Los eventos en el baronato de Velus habían llegado a oídos del emperador. En respuesta, su majestad envió una invitación personal para que Caron fuera a la capital. Así, Halo anunció su plan de enviar a Karen, acompañada por Leo y los caballeros del lobo marino. Sin embargo, él recalcó que consultaría a Karen antes de confirmar algo. Karen aún era un niño, y Halo pensaba que era clave saber qué pensaba cuando negoció con el barón Rohan. Luego, Halo le pidió a Saris que trajera a Karen. Saris encontró a Karen meditando en la sala de entrenamiento. Al notar su presencia, Karen le preguntó cuándo había llegado.
Ceres respondió que no había pasado mucho. Karen comentó que, además de la familia cercana, solo Ceres podía entrar, pero no recordaba que Ceres hubiera estado en la sala de entrenamiento antes, lo que indicaba que el asunto era urgente. Ceres confirmó, informando que el jefe de la familia había llamado al señor Caron al consejo familiar sobre un posible viaje a la capital. Añadió que Halo proporcionaría directamente todos los detalles. Al llegar Karen al salón del consejo, Halo saludó a Karen y comentó que acababa de enterarse de la exitosa conclusión de su primera misión, lo cual Karen confirmó sin demora. Halo inquirió por qué Karen había actuado de manera independiente y había excedido su autoridad al negociar directamente con la casa de Belus. Insistió, preguntando si Karen consideraba que tal comportamiento podría ser percibido como un gran insulto. Karen reconoció de inmediato el tono, no era de elogio sino de interrogatorio. Con calma, negó la acusación, explicando que solo había hecho una propuesta al joven barón Belus, quien la aceptó por su propia voluntad. De pie frente al consejo, Karen defendió con firmeza sus acciones. Expresó que, en su opinión, existía algo de mayor importancia que la etiqueta noble. Cuando Halo inquirió qué podría ser más relevante que la cortesía, Karen respondió que era el honor de la familia. Esta respuesta impactó profundamente a Halo. Internamente reconoció que Karen podría haber optado por presumir de los beneficios del acuerdo o atribuirse el mérito, pero en su lugar había priorizado el nombre de la familia. Halo elogió en silencio esto como un acto de gran carácter. Basado en la conducta de Karen, Halo anunció su decisión. Reconoció que el trato con Belus beneficiaría mucho a su casa, y encargó a su hijo Pale que manejara las negociaciones formales. Pale aceptó y decidió partir hacia el baronato de Belus al amanecer. Halo comentó que un padre que trae gloria a la familia a través de los logros de su hijo no era algo malo. Luego, Halo cambió la conversación a la carta del emperador. Informó a Karen que su majestad lo convocó a la capital, ya que sus acciones llegaron a oídos de la corte. Karen, pensando en las palabras de Cerus, dedujo que la carta del emperador debió llegar antes de que Halo volviera a la fortaleza del Mar Azul. Esto lo llevó a cuestionar si la red de inteligencia imperial era realmente tan eficiente o si había alguien más detrás de ello. Al reflexionarlo, Karen concluyó que no fue el propio emperador, sino más bien los poderosos nobles que controlaban el trono quienes habían orquestado la rápida invitación. Halo le ofreció a Sharon la opción de negarse. Creía que el muchacho ya comprendía el peso político de ir a la capital en un momento tan turbulento. Pale, por su parte, pensó que Halo no debería haber dejado tal decisión en manos de un niño, pero Sharon intervino antes de que cualquiera pudiera continuar. Declaró que, dado que el propio emperador lo había convocado, era su deber ir. También agregó que sería una buena oportunidad para visitar a su abuelo materno. Cuando Karen preguntó si viajaría solo, Halo le informó que Leo lo acompañaría junto con el escuadrón Hans como su escolta. Karen preguntó por qué necesitaban un destacamento de guardias si su abuelo lo enviaba. Riéndose, Halo bromeó que los guardias no eran para proteger, sino para mantener a Karen controlado. Luego anunció que su partida tendría lugar en 3 días. En una escena posterior, Pele concluyó las negociaciones formales con el barón Rohan. Los términos acordados estipulaban que el 80% de las acciones de la mina irían a la familia Reston y el 20% a la casa de Belus. Sin embargo, una condición desconcertó a Pele. Rohan había estipulado que el 5% de la parte de Belus, un cuarto completo, iría directamente a Karen y Leo. Al considerar la oferta demasiado generosa para una simple comisión, Pele solicitó una aclaración. Rohan, un distinguido graduado de la Academia Imperial, respondió con franqueza. Explicó que la asignación no era un pago, sino una inversión. Era un gesto destinado a ganarse el favor de los 2 jóvenes lobos que un día liderarían la fortaleza del Mar Azul. Pale consideró la acción presuntuosa a sus ojos. Rohan se había excedido al suponer que podía comprender completamente el potencial futuro de Karen y Leo. El intercambio se volvió tenso cuando Pale comentó sobre la audacia de Rohan, aunque reconoció a regañadientes que no carecía de mérito. Finalmente, los chicos fueron llamados para recibir la oferta. Karen y Leo aceptaron agradecidos, mientras Rohan dijo que era un honor para su familia unirse a esta asociación. Mientras se iban, Leo miró a Karen con una pregunta. Tras cerrar el trato, le preguntó cómo se repartiría su 5%. Karen, tranquila, respondió que él tomaría 9/10, dejando a Leo con un 10. Leo estaba atónito por la audaz afirmación, pero Karen respondió con una mirada amenazante, sin abrirse a debate. Asustado, Leo aceptó de inmediato. Pale y su asistente, observando desde lejos, escucharon la conversación. El asistente comentó que los chicos, que antes peleaban mucho en su infancia, ahora eran inseparables. Al llegar a la capital, Leo estaba emocionado y nervioso. Admitió que solo había oído rumores de la ciudad y no estaba seguro de cómo actuar. Karen lo calmó, pero Leo insistió en que estaban por conocer al emperador. Su emoción era justificada. Pronto, Leo se sumergió en pensamientos de asistir a fiestas y conocer a las bellas mujeres de la capital.
Sabina, al escuchar su conversación, se unió a ellos con una sonrisa. Comentó que Dius era un lugar interesante lleno de luchadores poderosos y dijo que sería una buena experiencia para ambos. Luego pidió copas de vino para brindar por su primera misión completada. Caron, con su habitual sarcasmo, señaló la falta de copas de vino en la habitación de un niño de 13 años. Sin preocuparse, Sabina vertió el vino en vasos de agua. Mirando a Leo, Sabina le preguntó si había probado el vino antes. Admitió que Karen le había dejado probar un poco anteriormente. Ella le ofreció un vaso y él aceptó. Levantando su copa, Sabina elogió el crecimiento notable. Karen respondió con agradecimiento, dándole las gracias sinceramente como su maestra. Luego, Sabina mencionó en voz baja que los 3 años que había prometido protegerlos ya habían terminado. Lamentó no estar allí para ver el caos que causarían en la capital. Lea, triste, preguntó si volver al Mar del Norte significaba que no la verían más. Sabina se burló de su sentimentalismo y le advirtió que evitara fiestas con Caron. Le dijo que la apariencia, talento y labia de Caron atraerían toda la atención. Leo, en pánico, suplicó a Karen que no arruinara sus chances de hallar esposa. Karen lo llamó idiota y le dijo que se callara y siguiera bebiendo. Mientras, en la fortaleza del Mar Azul, Pale informó a Halo sobre el éxito de las negociaciones con Belus. Halo se asombró al saber que la baronía cedió parte de su participación a Charon y Leo. Pale explicó que la opinión del joven varón fue significativa. Vio el acuerdo como una inversión futura. Halo elogió la perspicacia del joven varón y mencionó que los Reston ganaron un aliado prometedor. Luego confió todos los asuntos de la baronía de Velas a Paul. Sin embargo, Pale sintió que había otra razón para su convocatoria. Halo rara vez elogiaba, y sus instintos fueron correctos. Halo cambió la conversación a algo más urgente. La convocatoria personal del emperador para Karen. Reveló que ningún miembro de su familia había sido convocado antes, aparte de él mismo. Después, Halo compartió algo más inquietante. En su reciente reunión privada con el emperador, notó un miedo persistente en sus ojos. Halo pensó que este miedo mostraba una influencia externa tras la invitación. Pale coincidió en que la situación parecía tener motivaciones políticas. Preguntó por qué Halo no rechazó la solicitud del emperador, dada la volatilidad política. Halo explicó que no lo hizo porque sentía curiosidad por el potencial de Karen. Caron había sido elegido por la espada ancestral Guillotín, una señal innegable de que estaba destinado a estar en el centro del legado de Reston. Debido a esto, inevitablemente enfrentaría peligros y pruebas de todos lados. Para Halo, la invitación del emperador era una prueba que Curon debía enfrentar. Si el chico iba a llevar el futuro de su familia, primero debía mostrar que podía con ello. Halo se volvió hacia su hijo y le preguntó si estaba preocupado. Pálido, conmovido, pero sereno, respondió con confianza firme. ¿Creía en su hijo? Halo se sorprendió por la respuesta. Luego sonrió, llamándola una respuesta maravillosa. Al día siguiente, Sabina se preparó para regresar al Mar del Norte. Cerus preguntó si se despediría de los chicos, pero ella lo rechazó. Ya había disfrutado compartiendo vino robado con ellos la noche anterior y pensó que era mejor irse en silencio, ya que estaban ocupados preparándose para su viaje. ¿Viaje? Se despidieron y Ceras prometió más vino en su próxima visita. Al irse, Sabina intercambió una mirada silenciosa con Caron, que la veía desde su ventana. En ese instante, se dio una despedida silenciosa. Luego, ella desapareció de su vista. Karen pensó en cómo el Mar del Norte se sentía como su hogar. Pensó en buscar comida y vino mientras esperaba, sin imaginar que Sabina se iría tan pronto. Mientras su presencia se desvanecía, Karen pensó que sus tíos probablemente empezarían a moverse ya. Como si el destino respondiera a sus pensamientos, el tío Tails apareció de repente detrás de él, sobresaltándolo. En la estación de tren, los sirvientes iban y venían, llevando el equipaje de los jóvenes. Leo miró alrededor en medio del alboroto y se preguntó por qué había tanto ruido. Ceras dijo que era normal que se encontraran con el emperador como representantes de la familia Reston. Karen refunfuñó por el escuadrón de Hans, claramente molesta. Ceras explicó con calma que estaban allí para protegerlos. Hans interrumpió con un comentario directo. Su papel real era asegurarse de que los chicos no causaran problemas. Antes de partir, Tails visitó a Karen en su cuarto. Tras un saludo breve, Tails mencionó que había oído sobre el viaje de Karen a la capital. Luego hizo una sola petición: que Karen no actuara en la capital como lo hizo en la fortaleza del Mar Azul. Karen asintió, pero entendió que las palabras de su tío eran una admisión clara. Lo había estado observando. Tails le advirtió que la capital estaba llena de enemigos, listos para atacar a la familia Reston. Si Karen les daba esa oportunidad, Tails prometió que él mismo se ocuparía de él con dureza. Tan pronto como Tails se fue, la expresión de Karen se oscureció. Se burló de la amenaza, viéndola por lo que era, una demostración de dominio. Envuelto en deber, Tails intentaba afirmar su autoridad como el primogénito. Karen, sin embargo, juró para sí mismo que cambiaría las tornas y borraría esa mirada arrogante del rostro de su tío.
En la estación de tren, se hicieron los últimos preparativos para partir. Karin discutía con Hans cuando Orja, el ex bandido, se acercó para agradecerle. Agradeció a Karin por la segunda oportunidad. Karin respondió fríamente y bromeó diciendo que solo lo llevaba a la capital para arrojarlo a su brutal prisión, advirtiéndole que no se acomodara demasiado. Orja, algo en pánico, le rogó a Karen que no lo dejara. Karen se encogió de hombros y dijo que verían su comportamiento. Cerus avanzó para dar un último consejo. No causes líos y vuelve seguro a casa. Justo cuando el tren iba a partir, Pale llegó corriendo al andén. Había venido a despedirse de su hijo una vez más. Mencionó que únicamente deseaba verlo antes de que se marchara, y que el abuelo materno de Karen aguardaba con ansias su llegada. Pale abrazó con fuerza a su hijo, solicitándole que se cuidara y, si le era posible, evitara causar inconvenientes. Karen rió ante la petición familiar. Tras la partida del tren, Tails se sentó en su oficina, donde recibió noticias inquietantes. Parecía que la esposa de su segundo hijo, la de Rafael, tramaba algo en la capital. Sin embargo, Tails decidió no actuar, al menos no todavía, a bordo del tren. Karen le preguntó a Hans cuánto duraría el viaje. Hans respondió que tomaría unas 6 horas. Al pasar por Taba, discutieron sobre la región, un lugar único donde los plebeyos elegían a su alcalde. A diferencia de otras provincias, Taba prosperaba por el comercio y la industria, no por la agricultura. El estatus allí se basaba en la riqueza, no en la sangre. Hans explicó que la influencia de la región en el imperio venía de sus grandes reservas de capital. Sin embargo, estaba vigilado por los señores vecinos. Caron mencionó que muchos ciudadanos que huían de la tiranía de aristócratas corruptos encontraban refugio en zonas autónomas como Taba. Hans dijo que el territorio tenía buenas relaciones con la fortaleza del Mar Azul y a menudo confiaba tareas importantes a sus caballeros. Mientras los chicos hablaban sobre escaparse para visitar la ciudad en otra ocasión, Karen de repente se paralizó. Una extraña sensación recorrió su cuerpo. Su espada había comenzado a reaccionar ante una presencia invisible. Era una clara señal de que el peligro era inminente. Pensó primero en sus tíos, Tails o Rafael, quizás infiltrando a alguien entre los escoltas, pero pronto descartó esa idea. No eran tan imprudentes para intentar un ataque tan directo. Leo notó que algo andaba mal y llamó el nombre de su primo, pero Keron ya estaba concentrado. Si la amenaza no era interna, entonces tenía que venir de afuera con urgencia. Caron se volvió hacia Hans y le ordenó que contactara inmediatamente a las autoridades de Taba. Hans, sorprendido, pidió una explicación. Caron lo interrumpió, gritando que no había tiempo. Pidió a Hans que avisara a todos los vagones del tren para que se prepararan para un ataque pronto. Aunque sorprendido, Hans no dudó. Envió la alerta a las unidades de escolta, que reconocieron el mensaje y empezaron sus preparativos. Mientras la advertencia se difundía por el tren, Caron pensaba en la naturaleza de la amenaza externa. ¿Cómo podría alguien atacar un tren en movimiento? No muy lejos, un grupo de atacantes enmascarados ya estaba en acción. Su líder dio la señal. Los hombres se movieron rápido, colocando barriles llenos de explosivos a lo largo de la vía y atándolos con una mecha larga. Una vez que terminaron, uno encendió la mecha, y el líder dio una sombría orden de prepararse para la explosión. Poco después, el tren chocó con los barriles, causando una explosión fuerte. La explosión atravesó la vía, descarrilando el tren y reduciendo secciones a escombros. Mientras tanto, en Taba, el alcalde presidía una reunión caótica. Los asistentes gritaban, lanzándose acusaciones mutuamente. Algunos decían que sus rivales estaban en lavado de dinero y que el Servicio Nacional de Impuestos los perseguía, mientras que otros respondían con igual fuerza acusando a sus oponentes de lo mismo. La situación se agravó cuando un participante exigió al alcalde castigar a sus oponentes, llamándolos criminales. El alcalde, frustrado, lamentó haber asistido. Pensó que debió retirarse tras su tiempo como ministro de Finanzas. La ciudad que gobernó con orgullo se volvió un campo de batalla constante entre gremios de nobles y plebeyos. Un asistente entró de repente con un mensaje urgente. El alcalde silenció la sala, despidió a los participantes pendencieros y permitió que el asistente se acercara. Un asistente rezagado preguntó si la noticia estaba relacionada con la investigación fiscal, pero el alcalde, encendiendo un cigarrillo con calma ensayada, respondió que la investigación ya no importaba. Cuando le preguntaron si había sido cancelada, aclaró que no lo había sido, simplemente ya no le importaba. Luego dio la noticia que detuvo todo lo demás. 5 minutos antes, el tren que iba del territorio de la familia Reston a la capital explotó. A bordo estaban los nietos del gran duque. El hombre restante estaba atónito, pero el alcalde, con calma, explicó que la implicación era clara, estaban tan bien como muertos. En el lugar del accidente, Caron se levantó lentamente de los escombros. Hans se acercó rápido, preguntando si estaba herido. Caron le aseguró que no era grave, solo rasguños.
Hans pidió un informe de estado de inmediato. La actualización mostró una lesión grave de alguien llamado Dell y 2 lesiones leves. Otro informe llegó del escuadrón de Orja, confirmando 2 muertes en sus filas. Curran pensó lo grave que debía ser la situación, considerando que alguien como Orja asumía la responsabilidad de entregar los informes de campo. Preguntó a Hans dónde estaban. Hans dijo que estaban a unos 10 kilómetros del territorio autónomo de Taba. Añadió que ya habían contactado con el territorio antes de que los chicos despertaran y que la ayuda llegaría pronto. Aún así, Hans urgió a Karen y Leo a huir mientras pudieran, prometiendo que su escuadrón contendría a los atacantes. Pero la espada de Karen reaccionó otra vez. Su leve pulso le avisó de un peligro cercano. Notó que no estaban solos. Una emboscada se acercaba. Karen rechazó el plan de Hans de escapar, disculpándose, pero insistiendo en que no era viable. Desde su perspectiva, destruir el ferrocarril del emperador era un acto rebelde directo. Si sus enemigos eran tan audaces para hacer tal movimiento, no había lugar seguro donde correr. Se volvió hacia Leo y le preguntó si aún podía luchar. Leo confirmó que sí. Karen aceptó esto y concluyó que no tenían otra opción. En las cercanías, un atacante enmascarado se tambaleó después de recibir un golpe contundente. Karen apareció detrás de él, tranquilo y seguro de sí mismo. Con determinación, se prometió que ningún atacante lograría sobrevivir. El líder enemigo, viendo desde lejos, notó el inesperado número de defensores. Hans, entendiendo la gravedad de la situación, mandó al segundo escuadrón desembarcar y formar una línea defensiva para proteger a los jóvenes maestros. Informó a Charon que cada enemigo tenía fuerza de al menos 3 estrellas. Charon, mientras tanto, se centró en el líder. Su aura era más fuerte. Calculó que era de 6 estrellas. El comandante enmascarado llamó a Charon por su nombre, ordenándole rendirse y soltar su arma. Su voz estaba mágicamente distorsionada. Ofreció perdonar a los caballeros y sirvientes y Karen obedecía. Charon lo entendió enseguida. Los atacantes querían capturarlo vivo. Preguntó a Hans si entendía lo que eso significaba. Hans lo entendió y le rogó que no actuara sin pensar, pero Karen se animó, gritó de vuelta, preguntando por qué lo detenían. Para él, si el enemigo no podía matarlo, eso significaba que él era el único capaz de matarlos. Leo suspiró ante la imprudencia de su primo. Hans ordenó que todos los escuadrones se involucraran y protegieran a los jóvenes maestros a toda costa. La batalla estalló. Los caballeros de Reston formaron rápido un perímetro defensivo alrededor de Karen y Leo, chocando fuerte con los atacantes enmascarados. Karen se movía con soltura entre las filas enemigas, derribándolos uno a uno. Vio su duda para acercarse y se burló, decidiendo ir él mismo. Al ver esto, el líder enemigo ordenó a sus hombres retroceder, anunciando que él se ocuparía de Charon. Charon aceptó el desafío, pensando que el jefe al fin había dado un paso adelante. Antes de que pudiera actuar, Hans se puso frente a él, bloqueando el camino. Hans insistió en que este oponente era muy peligroso. El líder enemigo, divertido por la interrupción, se burló de Hans por ser un caballero de rango C que corría hacia su muerte. Hans replicó desafiante que verían quién moriría. Luego cargó hacia adelante con un grito de guerra atronador. El choque entre Hans y el líder enmascarado estalló con ferocidad. El comandante enemigo lanzó una ofensiva fuerte, pero Hans bloqueó el golpe inicial con dificultad. El líder enmascarado se sorprendió de que su ataque fuera desviado. Mientras la pelea seguía, Hans notó la técnica de su oponente. La sospecha surgió en su mente por el estilo de combate del hombre. Se preguntó si el atacante era del sultanato de Pajar, el famoso caballero 6 estrellas del sultanato de Babar. La realización lo inquietó. ¿Por qué un caballero de Pajar lucharía en suelo imperial? Especialmente cuando aún existía un pacto de no agresión entre ambas naciones. Más desconcertante era el ataque a la familia Reston, ya que no había hostilidad significativa entre el ducado y el sultanato. A pesar de su confusión, la determinación de Hans por descubrir la verdad inclinaba la balanza de la batalla a su favor. Los 2 jóvenes maestros se mantenían firmes y con alta moral, pero en un instante de distracción, Hakim aprovechó y golpeó a Hans con fuerza, burlándose de él por bajar la guardia. Hans señaló que la formación de los caballeros ya se había derrumbado. Luego, Hans respondió con enojo, reuniendo fuerzas para un contraataque. Pero Hakim logró retroceder. Hans ofreció una última oportunidad para rendirse, diciendo que resistir era inútil. Al mirar el campo de batalla, Hakim vio que sus caballeros estaban derrotados y su formación rota. Hans, aprovechando el momento, ofreció a él y a sus hombres la oportunidad de rendirse, prometiendo perdonarles la vida. Cuestionó la sensatez de morir tan lejos de casa, pero Hakim rechazó la oferta al instante, diciendo que cumpliría su misión sin importar el costo. De repente, liberó su maná en una oleada violenta, haciendo que la energía en su cuerpo aumentara sin control. Hans reconoció al instante la imprudencia de la acción.
Hakim no temía a la muerte, y este acto final pondría en riesgo a los jóvenes maestros. Sin opción, Hans se preparó para liberar todo su poder para detenerlo. En ese momento crítico, la voz de Karen resonó en el campo de batalla. Expresó su decepción con Hans, apareciendo de repente y recordándole que su trabajo era evitar que Karen causara problemas, no caer ante el enemigo. Con sarcasmo mordaz, Karen preguntó si Hans realmente iba a rendirse. Hakim ya se había girado hacia la voz. Karen, de pie con orgullo, confirmó quién era. Sin dudarlo, en un rápido y calculado golpe, cortó los brazos de Hakim. Hakim, ahora mortalmente herido, retrocedió tambaleándose. Mientras agonizaba, se refirió a Kuron como un monstruo. Karen, imperturbable, le agradeció por el cumplido, pero incluso en la victoria, Karen notó que algo andaba mal. Su espada guillotina comenzó a vibrar de nuevo. Entendió lo que significaba. La amenaza no había terminado. Miró a Hakim, que apenas respiraba, y lo acusó de esconder un último truco. Hakim respondió con una disculpa enigmática, sin expresar remordimientos, y susurró algo ominoso. Mientras su cuerpo comenzaba a emitir una energía peligrosa e inestable, la realización llegó demasiado tarde. Hakim activó un hechizo de autodestrucción. Hans, al sentir la explosión inminente, gritó a los caballeros que protegieran a Lord Leo, paralizado en el centro del campo de batalla. Sin dudarlo, Hans se lanzó frente a Karen, intentando protegerlo de la explosión. Karen, atónito, exigió saber qué estaba sucediendo, y Hans, con gravedad, explicó que Hakaim estaba usando una técnica suicida. Cuando el hechizo se activó, Hans se disculpó, culpándose a sí mismo por la situación. En sus últimas palabras, antes de la explosión, suplicó a Karen que sobreviviera. La explosión resultante fue enorme, devastando el campo de batalla y consumiendo todo en su radio. En medio de las secuelas humeantes, Karen escuchó una voz extraña que le hablaba directamente. Una voz que no era humana. Lo llamó una criatura tonta por haberla despertado y comentó que no había probado la sangre de caballeros en bastante tiempo. La voz dijo que cumpliría su parte y aconsejó a Karen cerrar los ojos con fuerza para que no le explotaran los globos oculares por la fuerza. Cuando el humo se disipó, Karen vio a Hans tirado inconsciente en el suelo. Se apresuró a su lado y trató de despertarlo. Hans abrió los ojos lentamente, irritado, y empezó a regañar a Karen por su indiferencia tras arriesgar su vida. Karen, sin inmutarse, respondió fríamente que nunca pidió ser salvado. Entonces, otra voz surgió, esta vez desde la espada de Karen, se burló de ambos, diciendo que Karen no habría sobrevivido sin su ayuda, e insistiendo en que debía mostrar algo de gratitud. Karen estaba atónito, dándose cuenta de que su espada le habló, miró alrededor, viendo la destrucción tras la explosión. Desconcertado por lo ocurrido, Karen preguntó a la espada si era una espada ego, un arma hecha de almas de herreros locos. La espada, ofendida, se enfureció ante la comparación y amenazó con cortar el cuello de Karen si lo repetía. Karen, tranquilo, se preguntó por qué la espada lo salvó si ahora quería matarlo por algo tan trivial. Con irritación gruñona, la espada explicó que había gastado toda la mana que había almacenado para protegerlo de la explosión. De no haberlo hecho, afirmó, la cabeza de Karen ya habría rodado. Ya exhausta, se lamentó y preguntó si existía alguna otra manera de absorber mana sin combatir. Luego consideró que quizás podría adquirir poder de la sangre de Karen. Esa idea llevó a Karen a concluir que la espada debía ser un arma demoníaca si deseaba la sangre de su dueño. En ese instante, llegó un grupo de caballeros. Su comandante se presentó como Jairi, líder de las fuerzas de autodefensa de Taba. Ann dio un paso adelante para presentarse también. Mientras hablaban, Karen envainó su espada. El arma se quejaba de no poder hablar dentro de la vaina. Karen respondió secamente, diciendo que eso era genial, antes de ordenarle que durmiera tranquilo. El comandante Hiri, al reconocer a Karen como nieto del gran duque Halo, asumió la responsabilidad del incidente en nombre de la región. Explicó que el alcalde lo envió para escoltar a los miembros de la familia ducal a un lugar seguro. Karen aceptó el arreglo y pidió que se atendiera a los heridos de inmediato. Mientras viajaban en el carruaje, Karen mencionó la posibilidad de regresar a la fortaleza del Mar Azul. Hans menciona que el peligro podría no haber terminado y que la investigación tomará tiempo, pero Karen lo calma diciendo que ya contactó a Sir Seras y que no hay razón para preocuparse sin motivo. Luego cambió de tema, preguntándole a Hans si conocía la identidad del hombre que se había inmolado. Hans confirmó que era Shion Hakaim, un caballero de 6 estrellas del sultanato de Pahar. Karen empezó a pensar en las implicaciones políticas. Se preguntó si el pacto de no agresión firmado por su abuelo y el sultanato estaba al borde del colapso. Hans señaló que, aunque las relaciones entre el imperio y el sultanato se habían deteriorado, no habían llegado a un punto que justificara tal acto de agresión. Kuron, sin embargo, concluyó que las acciones de Hakim podrían verse como un casus belli suficiente. Mientras viajaban, Karen notó a Leo mirando sus manos manchadas de sangre. El chico más joven estaba en shock.
Admitió que no oyó lo que Karen dijo antes y se preguntó por qué le temblaban las manos. Karen sabe que esa reacción es normal. Había sido la primera vez que Leo quitaba una vida. Volverse insensible a la muerte era difícil, pero era algo que Leo tendría que superar. Esa era la realidad de su mundo. Poco después, un guardia que cabalgaba junto al carruaje anunció que pronto llegarían al territorio autónomo de Taba. Cuando el carruaje entró en la ciudad, Karen miró por la ventana y comentó internamente sobre la opulencia de su arquitectura en las puertas. El alcalde los saludó cordialmente, dando la bienvenida al grupo a Taba. Expresó su alivio por su llegada segura y prometió que el territorio haría todo lo posible por identificar al autor intelectual del ataque. También prometió plena cooperación con la investigación de la familia Reston. Karen interrumpió las formalidades del alcalde para asegurarle que ya sabían que Taba no estuvo implicada en el ataque. El alcalde se relajó visiblemente con esas palabras. Hans notó que había cambiado mucho desde sus días como ministro de Finanzas. El alcalde rió con amargura, confesando que lamentaba haber aceptado el maldito cargo. Luego se disculpó por hablar tan informal frente al nieto de un duque. Sin embargo, Karen le pidió que hablara libremente, explicando que la excesiva formalidad de sus mayores le incomodaba. El alcalde dudó, sin saber al principio cómo responder a tal solicitud de un joven noble, pero finalmente aceptó, aunque con cautela. Se corrigió rápido tras dirigirse a Sharon por su nombre. Para cambiar el ambiente, el alcalde sugirió trasladar la conversación a un lugar más privado. En una sala tranquila, Karen inició su indagación. Indicó que los atacantes usaron explosivos convencionales, no ataques de maná, para destruir el ferrocarril. Dijo que esos explosivos solo se obtenían a través de la administración de suministros militares del imperio, que está muy controlada, haciendo el contrabando interno casi imposible. Basado en esto, propuso que los explosivos fueron contrabandeados al imperio desde afuera, probablemente desde el sultanato de Pajar. Recordó al alcalde que solo el imperio y el sultanato tenían la capacidad técnica para fabricar explosivos de ese tipo. Luego añadió de forma sutil pero directa que si algún comerciante de Taba estaba implicado en el contrabando de esos materiales, la situación podría volverse muy embarazosa. Para la ciudad, el alcalde se sorprendió por la precisión del análisis de Karen. Se dio cuenta de que negar la teoría solo lo haría parecer cómplice. Sin otra opción, admitió que la probabilidad de contrabando era muy alta. Internamente, maldijo a los contrabandistas imprudentes que lo habían puesto en una posición tan precaria. En ese momento, Karen lanzó un recordatorio claro. Los caballeros de la Ola del Mar y los de la Fortaleza del Mar Azul habían sido perjudicados en el incidente. El alcalde entendió al instante que estaba siendo acorralado. La familia Reston era conocida por devolver los favores 10 veces y la venganza 100 veces. Si no cooperaba, estaría acabado. En un intento por desviar la conversación, el alcalde preguntó por el padre de Karen y afirmó tener una relación familiar con Sergael, el abuelo materno de Karen. Karen sonrió con sarcasmo, diciendo que la mención repentina de nombres confirmaba las habilidades del alcalde como político experto. En ese instante, un asistente entró con noticias urgentes de la capital. El alcalde pensó que el mensaje trataba de la salida de la Guardia Imperial, pero el asistente lo corrigió. La noticia era más grave. No solo había salido la Guardia Imperial, sino que el comisionado del Servicio de Impuestos Internos iba a Taba, liderando la primera división especial. El asistente reveló el nombre del comisionado, Gael Parotón, infamemente conocido como el Rey Demonio. Al oírlo, el alcalde se estremeció. Preguntó a Karen si realmente era el señor Gale quien venía. Karen lo confirmó sin dudar. Su abuelo, explicó, dejaría todo si eso significara proteger a su nieto del peligro. Esa noche, las fuerzas de la Primera División Especial del Servicio de Impuestos Internos llegaron al territorio de Taba, creando una atmósfera tensa en las bulliciosas calles de la ciudad. El comisionado Gail Perrotin lideró la división con una expresión seria que ofrecía poco consuelo. En otro lugar, dos hombres enmascarados miraban la escena en silencio. Su asistente comentó sobre su rápida llegada, y el hombre solo dijo que era su nieto. En la ciudad, los comerciantes de Taba estaban atrapados entre la ira y la confusión. El anuncio repentino de una investigación fiscal sin aviso los dejó conmocionados. Las quejas resonaban en la sala, sobre todo al saber que la temida Primera División Especial investigaría. Dentro del salón, el alcalde intentaba calmar las voces crecientes. Cuando Karen y su grupo llegaron, un comerciante veterano se unió al alcalde, instando a los demás a reconocer la seriedad de la situación. Karen fue directo a la reunión, explicando lo grave del incidente. No solo destruyeron el ferrocarril del emperador, sino que también atacaron al nieto del gran duque y a miembros de la Fortaleza del Mar Azul. Dijo que los explosivos del asalto probablemente fueron contrabandeados por gremios en el territorio de Taba. Luego preguntó si ahora entendían la gravedad de la situación. Los comerciantes, sorprendidos, se retractaron rápidamente de sus protestas. Uno afirmó que solo pidieron más tiempo para prepararse. Cuando Karen preguntó su nombre, el hombre se presentó como el vizconde Humer del grupo comercial Humor.
Karen respondió fríamente, asegurando que él mismo haría llegar el nombre del vizconde a su abuelo en el Servicio Nacional de Impuestos. El comerciante asustado suplicó reconsiderar, admitiendo que habló rápido. Entonces se anunció la llegada de la primera división especial y su comisionado. Gale entró al salón y anunció el inicio de una investigación fiscal a gran escala en todos los grupos comerciales. Mencionó informes de gran riqueza acumulada por contrabando y evasión fiscal, y confirmó que la orden venía directamente del emperador, requiriendo total cooperación. Caron, al notar la presencia imponente de la división, se emocionó mucho. Leo preguntó a Hans si los rumores eran ciertos. Hans explicó que la primera división especial se centraba en casos con comerciantes poderosos y nobles, y tenía la autoridad para movilizar a la Guardia Imperial si era necesario. Leo entendió que no debían ser tomados a la ligera. Después de dar sus órdenes, Gale se acercó a Karen y lo saludó con calidez, comentando que habían pasado 3 años desde su último encuentro. Más tarde, en privado, Gale preguntó a Karen sobre su condición. Karen le aseguró que estaba bien. Cuando le preguntaron si sospechaba de alguien, Karen negó tener sospechosos específicos. Gale sugirió una implicación interna, pero Karen lo negó, razonando que si uno de sus tíos hubiera estado detrás del ataque, no habría quedado rastro. En este caso, los rastros parecían intencionales, como si alguien quisiera culpar al sultanato de Pajar. Gale preguntó si Kuron planeaba perseguir a los culpables él mismo. Le aconsejó que no lo hiciera, recordándole que el mundo estaba lleno de personas poderosas y peligrosas. Le dijo a Kuron que se mantuviera en silencio y dejara que los adultos manejaran el asunto, informándole que partirían hacia la capital al día siguiente por orden imperial. Karen asintió y prometió estar calmado, pero cuando Gale se fue, se dio cuenta de que Karen nunca planeó cumplir esa promesa. Esa noche, en la casa de un hombre llamado Oyun, los sirvientes se apresuraron a cargar un carruaje. Su esposa, sentada adentro, le preguntó si iría con ellos. Él la tranquilizó, prometiéndole que los seguiría en breve, y luego dio la orden para que el carruaje partiera. Mientras el carruaje desaparecía en la noche, con su familia llamando su nombre, Oyun se quedó solo, maldiciendo la situación que lo obligó a enviarlos primero. En otro lugar, un hombre estaba en una azotea, mirando la ciudad. Uno de sus hombres se acercó e informó que los objetivos empezaron a moverse. Halo ordenó que la operación comenzara rápido y sin errores, mientras Karen estaba en su cuarto, afilando su espada. En la calma nocturna, Cerus llegó y preguntó si pensaba causar problemas de nuevo. Karen respondió que oyó que el comisionado Gael le ordenó no salir. Luego preguntó si Cerus vino a detenerlo, pero Cerus no vino a discutir. Había venido a entregar un mensaje. Con un tono formal, Cerus transmitió la orden del gran duque Caron. Reston, el nieto más joven de la familia Reston, debía localizar a los responsables y exigir el precio de sangre por los muertos. Debía enseñarles lo que implicaba desafiar la ley de la fortaleza del Mar Azul. Karen, al oír las palabras, sonrió con oscuridad y prometió obedecer. Cerus exhaló despacio y dijo que sería una noche larga. Luego, Karen y Leo se movían por los distritos orientales de Taba disfrazados. Leo, frustrado, refunfuñó por ser el sirviente y preguntó por qué debían ir a un lugar conocido por sus tratos ilegales. Karen explicó que si 2 jóvenes nobles pasearan por esa área sin escoltas, levantarían sospechas. Aunque Leo lo entendía, siguió quejándose de ser el que tenía que asumir el papel de sirviente. Karen lo calló, diciendo que estaban cerca del lugar que Saris mencionó. Leo miró nervioso, comentando que el área parecía muy sospechosa para que jóvenes maestros la visitaran. Karen se burló y le ofreció regresar si tenía miedo. De repente, un hombre apareció y cuestionó su presencia. Karen, con cautela, agarró su espada. El hombre se acercó, afirmando que Cerus los había enviado. Los acogió con respeto, revelando su rostro y presentándose como Julio. Les ofreció llevarlos a un refugio seguro que había sido preparado para su llegada. Dentro del refugio, Julio les aseguró que el espacio estaba protegido por encantamientos antiespionaje, permitiéndoles hablar libremente. Karen, al ver que Julio era de Taba, le preguntó cómo llegó a ser informante para la familia Reston. Julio explicó que estaba saldando una deuda antigua con Cerceras, quien le mostró amabilidad en su infancia sin perder tiempo. Karen dijo que sabían que alguien planeaba atacar a la familia Reston usando explosivos de contrabando y aprovechando información interna sobre su viaje a la capital. Preguntó a Julio si sabía quién era el responsable. Julio confirmó que lo sabía. Según la información recopilada, solo 2 grupos comerciales en el mercado negro trataban con explosivos, el grupo Kur y el grupo Caligo. Se informó que el grupo Care estaba retirándose del mercado negro. Al preguntar sobre el grupo Caligo, Julio explicó que lo formaban ex-esclavos que aceptaban cualquier trabajo, sin importar el peligro, siempre que fuera rentable. Luego compartió un dato clave. Miembros del grupo Caligo se habían ido de la ciudad más temprano ese día, lo cual Karen consideró muy sospechoso. Karen evaluó las opciones.
El Grupo Care, actualmente retirándose de actividades ilícitas, y el Grupo Caligo, compuesto por individuos temerarios sin nada que perder. Leo señaló que no tenían tiempo para investigar a ambos y preguntó a dónde deberían ir a continuación. Karen sonrió y dijo que la respuesta era clara. Las personas sin nada que perder son siempre las más peligrosas, así que decidieron ir tras el Grupo Caligo, y Julio se ofreció a guiarlos a la entrada del mercado negro del grupo. En otro lugar, el alcalde Glenn conversaba con el comisionado Gale. Glenn preguntó si Gale estaba cómodo dejando que Karen trabajara sola. Gale comentó que el gran duque Halo le escribió personalmente, solicitando que Karen tuviera libertad completa. Añadió que los lobos tienen su manera de tratar con otros lobos. Glenn reveló que Karen le pidió un favor personal para idear excusas que lo retrasaran o disuadieran de intervenir. Aunque Gale estaba impresionado por la audacia del chico, seguía preocupado, señalando que Karen tenía solo 13 años. Glenn desestimó la preocupación, afirmando que Karen ya había demostrado su valía y que la edad no importaba frente al genio. Gale insistió en que Taba era un lugar peligroso. Los grupos comerciales allí sobornaban a políticos en la capital para expandir su influencia. Aunque el duque Halo eligió quedarse en la frontera, las grandes casas nobles de la capital vigilaban de cerca a la familia Reston. Taba, dijo, estaba llena de oportunistas desesperados por ganar el favor político. Gale dice que por eso el emperador intervino para evitar que el imperio cayera en manos de facciones egoístas. Luego, Glenn dio una noticia inesperada. Sir Mason estaba en Taba. Gael, sorprendido, preguntó si hablaba de Mason, el escudo inquebrantable Mason, la estrella 8. En el distrito este, Karen y su grupo llegaron a la entrada del mercado negro de Caligo. Julio confirmó que era el único punto de acceso y explicó que en una emergencia podía sellarse desde dentro. Karen comentó con sequedad sobre la brutalidad de tal táctica. Cuando se acercaron a la entrada, su camino fue repentinamente bloqueado por un grupo de guardias que habían capturado y atado a Julio. Uno de ellos explicó que, por orden de su jefe, no se recibirían clientes ese día, y les pidió amablemente que se retiraran. Cuando Julio preguntó por qué, el guardia dijo que no sabía, y repitió la solicitud. Mientras Karen y Leo insistían, el guardia sacó su espada como advertencia. Karen, imperturbable, lo invitó con calma a actuar según su amenaza y ver qué sucedería. El guardia dudó, claramente inseguro. Julio, alarmado, suplicó a Karen que mantuviera la calma. En ese momento, Karen miró a Leo, aún disfrazado de sirviente, y le dijo que iniciara el plan B. Leo se congeló de incredulidad, dándose cuenta con pánico de que nunca hubo un plan B desde el inicio.